Las mañanas de sábado solían ser un momento sagrado cuando los niños, impulsados por tazones de cereal azucarado, se reunían frente a sus televisores para disfrutar de un maratón de caricaturas. Pero eso fue hace mucho, mucho tiempo, y las caricaturas de los sábados por la mañana han quedado en el pasado de la cultura pop. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, hoy vamos a explorar el auge y la caída de las caricaturas de los sábados por la mañana. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a Weird History. Después de eso, deja un comentario y dinos sobre qué otros temas de televisión te gustaría escuchar después. Bien, es hora de sintonizar un poco de Weird History. La historia de las caricaturas de los sábados por la mañana comienza en 1949, el mismo año que nos trajo la OTAN Richard Gere y la NBA, oye, algo para todos. Todo comenzó cuando un productor de televisión llamado Jerry Fairbanks convenció a NBC de transmitir lo que se convertiría en la primera caricatura hecha exclusivamente para la televisión, Crusader Rabbit, creada por Jay Ward, entre otros que más tarde producirían caricaturas icónicas como El Show de Rocky y Bullwinkle, George de la Selva y Capitán Crunch. Crusader Rabbit seguía las aventuras de un conejo heroico y su compañero tigre, algo así como una versión más intensa de Winnie the Pooh, en la que sus amigos tienen que vengarlo. No había un plan específico para poner el programa los sábados por la mañana cuando se hizo, pero según Fairbanks, las cadenas tenían una idea vaga de que querían programas para niños. Y la investigación mostró que las horas entre las 10:00 am y el mediodía del sábado estaban entre las horas de mayor audiencia para los niños. Ya sabes, porque no hay escuela. El Conejo Cruzado, que tenía una animación muy simple, se transmitió durante 2 temporadas antes de su cancelación sin ceremonias. No sería hasta 1955, cuando CBS transmitió La Casa de Mighty Mouse los sábados por la mañana, que las caricaturas de sábado por la mañana empezarían a quedarse. Ese programa duró 12 años, y para 1966 las 3 principales cadenas ya transmitían bloques de caricaturas los sábados por la mañana. Hola era de las caricaturas de sábado por la mañana. Cuando se trataba de justificar un mercado para caricaturas originales de televisión para niños, Crusader Rabbit se quedó, digamos, un poco corto. Como el programa no fue un éxito rotundo, nadie tenía prisa por producir más caricaturas originales para los sábados por la mañana. Así que, cuando llegó el momento de diseñar los bloques originales de caricaturas de los sábados por la mañana, principalmente consistían en repeticiones antiguas que prácticamente todos, excepto los niños más pequeños, ya habían visto. Los programas típicos provenían de los cortos clásicos de caricaturas de los años 30 y 40, como Looney Tunes, Tom y Jerry y Disney. Sin embargo, lo que quizá no sabías es que esas caricaturas originalmente estaban destinadas a proyectarse en los cines, y solo después fueron fragmentadas para adaptarse al formato de la televisión. Sí, cuando las caricaturas se convirtieron por primera vez en parte de la cultura pop de masas entre los años 20 y 40, se producían exclusivamente para el cine, como cortos ligeros que acompañaban a la función principal. Pero esto no fue tanto una decisión creativa como una decisión financiera. Dada la tecnología de la época, simplemente no era rentable para un estudio considerar hacer caricaturas con la frecuencia suficiente como para que pudieran transmitirse como una serie de televisión. Los artistas tenían que dibujar 24 cuadros individuales a mano por cada segundo de animación, y eso no era barato ni fácil. De hecho, todavía no lo es. El resto de la programación de los sábados por la mañana usaba programas creados inicialmente para la televisión en horario estelar, incluyendo Los Picapiedra, Los Supersónicos y Johnny Quest. Sí, los 3 eran programas de horario estelar como Los Simpson, Padre de Familia y Policía de Peces. Otras caricaturas originales de los primeros días de los sábados por la mañana incluían programas con personajes como Maggie la Gorila, Don Gato, El Caballo del Oeste, El Hombre Araña, Los Cuatro Fantásticos y los superhéroes favoritos de todos de Liverpool, los Beatles. La animación en celdas suena como algo que los prisioneros hacen para pasar el tiempo, pero la celda en la animación en celdas no tiene nada que ver con la cárcel. Es una abreviatura de celuloide y se refiere a una hoja transparente que tiene una imagen predibujada, así los artistas no necesitan volver a dibujar a sus personajes para cada escena. Esta técnica existe desde los primeros días de la animación, pero tomó un tiempo perfeccionarla y terminó siendo una solución económica e ingeniosa para producir más animación original para la televisión. Otro desarrollo clave fue cuando United Productions of America, un estudio de animación fundado por ex animadores de Disney y conocido principalmente por las caricaturas de Mr. Magoo, innovó un estilo llamado animación limitada. La animación limitada redujo aún más los costos al reutilizar elementos de los cuadros de una escena, como los fondos, además de solo los personajes. ¿Alguna vez notaste cómo Scooby y la pandilla parecían ser perseguidos por los mismos 3 metros de pasillo en cada episodio?
Bueno, esta es la razón. Otras compañías de producción adoptaron este proceso y fue fundamental para reducir los costos lo suficiente como para que las series animadas de televisión se volvieran viables. Gracias a la animación limitada con acetatos a finales de los años 60, las cadenas podían producir bloques completamente nuevos de 4 horas de caricaturas para las mañanas de los sábados. También encontraron una manera de hacer que esos bloques de caricaturas fueran financieramente viables, bombardeando sin piedad y de manera implacable a los niños impresionables con comerciales totalmente radicales. Por fin, las cadenas podían ofrecer algo a los anunciantes que nunca antes había estado disponible. Una oportunidad de promocionar productos hechos exclusivamente para ellos a grandes cantidades de niños durante largos periodos de tiempo. Pero pronto se hizo evidente que toda la empresa podía ser aún más lucrativa. Eso se debe a que alguien eventualmente se dio cuenta de que los comerciales no eran la única oportunidad para vender cosas. Los anunciantes empezaron a trabajar con las cadenas para producir programas basados en los propios productos. Programas como He-Man y los Amos del Universo, Transformers y las Tortugas Ninja fueron esencialmente creados como anuncios de 20 minutos para sus respectivas líneas de juguetes, que ocasionalmente eran interrumpidos por comerciales de otros juguetes. Es como un truco de magia. El único problema era que era un truco de magia realizado por fabricantes de juguetes empeñados en enseñarles a los niños que son demasiado pequeños para entender el concepto de un ingreso fijo, a rogarles a sus padres por una interminable línea de juguetes caros. Eventualmente la ley decidió intervenir. Durante décadas, los fabricantes de juguetes y los ejecutivos de caricaturas estuvieron en la cima gracias a las caricaturas de los sábados por la mañana. Pero eventualmente los padres se molestaron por lo tontas y descaradas que parecían ser algunas de estas caricaturas. Aunque creemos que Shakespeare quizá habría visto el valor de los Transformers, los padres y activistas no lo aceptaron. Alzaron la voz en contra del colorido pozo de entretenimiento mercadológico creado por el complejo industrial de juguetes y televisión, y exigieron que las televisoras ofrecieran al menos algo de contenido educativo para los niños a cambio de sus lucrativas licencias. En respuesta, en 1990, el Congreso aprobó la Ley de Televisión Infantil, que obligaba a las cadenas a crear programación infantil que incluyera más programas educativos, como quizá un programa donde He-Man haga matemáticas. La FCC reforzó aún más esas reglas en 1996, estipulando que las cadenas debían incluir al menos 3 horas de programación educativa por semana, entre otras restricciones. Como las cadenas no querían meterse con su programación en horario estelar, empezaron a recortar los bloques de caricaturas de los sábados por la mañana con estos programas educativos. ¿Y piensas que hacer que las caricaturas de los sábados por la mañana sean educativas las haría más atractivas para los adultos, pero menos atractivas para los niños? Tienes toda la razón. Hay una razón por la que esas tortugas eran ninjas y no miembros del equipo de debate. Los niños, que quizás sentían que ya recibían suficiente educación en la escuela, no amaron el cambio, y los índices de audiencia de las caricaturas de los sábados por la mañana empezaron a bajar. Como si no fuera suficiente tener que convencer a los niños de ver televisión educativa los fines de semana, en los años 90, las cadenas tradicionales también enfrentaban una competencia cada vez mayor de la televisión por cable. En 1992 se lanzó Cartoon Network, ampliando aún más la oferta de canales dedicados exclusivamente a los niños, que para ese momento ya incluía Nickelodeon y Disney Channel. Las principales cadenas que transmitían caricaturas los sábados por la mañana lograron resistir a estos intrusos por un tiempo, pero casi inmediatamente después de los mandatos educativos de la FCC en el 96, los canales de cable se convirtieron en los lugares preferidos para la programación infantil. En menos de un año, Nickelodeon se convirtió en la cadena infantil más popular. Las cadenas de cable no estaban sujetas a las reglas de la FCC, así que podían transmitir todos los programas que quisieran, incluyendo aquellos que supuestamente te pudren el cerebro. Ya sabes, los buenos. Además de eso, la mera existencia de estos canales ya había disminuido la novedad de levantarse temprano los sábados para ver tus caricaturas favoritas, porque transmitían programación infantil las 24 horas del día. ¿Cuál es el sentido de las caricaturas de los sábados por la mañana cuando varios canales pasan caricaturas todo el día? Ya bajo presión de los padres, el Congreso y las cadenas de cable, las televisoras probablemente se dieron cuenta de que su gallina de los huevos de oro de los sábados por la mañana estaba acabada, justo cuando los niños también empezaron a darles la espalda. No de manera consciente, claro. Simplemente el gusto de los niños por los programas de televisión empezaba a cambiar. El ejecutivo de NBC, Lee Gator, describió la evolución en las preferencias de entretenimiento de los niños, señalando que a medida que la televisión por cable empezó a crecer, los niños mayores de 8 años comenzaron a dividirse en grupos muy diferentes. Los datos de la cadena mostraron que, mientras algunos niños estaban interesados en la animación, otros no. Los programas con actores reales hechos para niños se volvieron más populares. Y según Gator, ya se había vuelto difícil encontrar a un niño que solo le gustara la animación. Y mientras que las caricaturas parecían ser generalmente más populares entre los niños,
Los programas con actores reales parecían atraer tanto a las niñas como a los niños preadolescentes. En resumen, los bloques de caricaturas de 4 horas ya no tenían tanto sentido, sin importar cuántos juguetes geniales vendieran. El golpe final para las caricaturas de los sábados por la mañana sería el mismo que derribó todo el negocio de la televisión de horario fijo: el nacimiento de Netflix. Cuando se lanzó en 1998, El futuro habló. El servicio de streaming, que en ese entonces solo entregaba DVDs a las personas por correo, no ofrecía programación original. De hecho, simplemente licenciaba gran parte de su contenido infantil directamente de las cadenas de cable, pero eso aún así alejaba a los niños de la televisión, al igual que Hulu cuando se lanzó en 2007. Con estos servicios, la programación de las cadenas se volvió aún menos influyente, ya que los niños ahora podían ver lo que quisieran cuando quisieran. Los adultos también empezaron a alejarse de la televisión tradicional al recurrir al streaming. El 4 de octubre de 2014 marcó el primer fin de semana en Estados Unidos sin caricaturas los sábados por la mañana desde que comenzó el fenómeno. Nos gustaría decir que los niños de todo el país vistieron de negro como parte de un día nacional de luto, pero para ese momento a nadie le importaba realmente. NBC fue la primera en eliminar su bloque de caricaturas en 1992 y CBS lo hizo poco después. ABC aguantó un tiempo dado todas sus opciones de programación de Disney, pero al final el tiempo nos hace tontos a todos. Y ABC transmitió sus últimos bloques de caricaturas los sábados por la mañana en 2004. Fox, por su parte, finalmente terminó con las caricaturas de los sábados por la mañana en 2008, dejando a CW como el último en resistir cuando apagó las luces en 2014, más de 2 décadas desde que comenzó el declive. Y eso es todo, amigos. Para quienes no lo recuerdan, Punk, que se transmitió en MTV de 2003 a 2007, era una serie de telerrealidad presentada por Ashton Kutcher, famoso tanto por su papel principal como Michael Kelso en la comedia de Fox. Ese show de los 70 como por su atractivo en general. Ay. Punk era una serie de telerrealidad de bromas con cámara oculta, en la tradición de programas como Candid Camera y Bloopers, y bromas prácticas de la televisión, en la que Kutcher y su equipo atrapaban a celebridades desprevenidas en situaciones ridículas y filmaban sus reacciones. Kutcher originalmente había comenzado a trabajar en una serie llamada Acoso, en la que hacía bromas a personas comunes, no famosas. A pesar de haber ideado un título que encapsulaba perfectamente todo el género de programas de bromas, Kutcher finalmente abandonó la premisa después de que lo demandaron por colocar un cadáver falso en la alberca del Hard Rock Hotel en Las Vegas. Vaya, Ashton, eso sí es comedia. Frustrado por las leyes humanas y la simple decencia, se le ocurrió una nueva idea. Esa idea fue Punk, y el nuevo giro era que las bromas pesadas se harían a celebridades en lugar de a personas comunes, presumiblemente porque las personas famosas, preocupadas por su imagen, se lo tomarían mejor, y por lo tanto, serían menos propensas a demandar. El programa logró engañar a algunas personas bastante famosas, incluyendo a Justin Timberlake, Jessica Biel, Tracy Morgan, Lindsay Lohan, Kirsten Dunst, Hugh Jackman, Zoe Saldaña, Kanye West, La Roca, Beyoncé y muchos más. En el camino, Kutcher y sus coproductores descubrieron que hacer un programa de bromas con personas que ya están acostumbradas a buscar cámaras en todas partes es mucho más difícil de lo que parece. Rápidamente recurrían a trucos de edición y a la fabricación total para obtener el contenido que necesitaban. Parte de lo que hizo que Punk fuera tan memorable era ver a las celebridades desmoronarse poco a poco en medio de una situación absurda. Después de todo, el objetivo principal de un programa de bromas es capturar la reacción genuina de una persona ante una broma pesada. ¿Verdad? Bueno, no tanto. A menudo, la celebridad objetivo no estaba contenta con la reacción que tuvo de manera natural y no quería que el público la viera. Y lo entendemos. No vas a poner la expresión más favorecedora cuando arruinas una boda o ves al gobierno embargar a tu perro. En esos casos, el material original se quedaba en la sala de edición y se reemplazaba por tomas alternativas menos embarazosas. Un ejemplo famoso es el episodio con el rapero Drake. Drake pensó que iba a conocer al entonces vicepresidente Joe Biden cuando el equipo de Punk fingió un terremoto. En el episodio que se transmitió, Drake está debidamente alarmado, pero su reacción inicial sin editar fue aparentemente mucho más dramática. Según el recuerdo de Ashton Kutcher sobre los hechos, Drake saltó y se acurrucó en posición fetal en el regazo de su amigo. Supongo que ahora sabemos por qué esa línea directa dejó de sonar. Los fans del programa pudieron haber pensado que Ashton Kutcher organizaba personalmente cada broma en Punk, ya que casi siempre se le muestra dando órdenes por el auricular a los actores que llevan a cabo las bromas. Pero por supuesto, Kutcher no era el encargado de decidir si una broma se pasaba de la raya o no.
En realidad, MTV tenía todo un equipo de abogados que brindaban asesoría legal en el lugar para determinar si una broma debía detenerse. Como dijo Kutcher, la responsabilidad principal de estos abogados era asegurarse de que en ningún momento estuviéramos infringiendo alguna ley o poniendo en peligro a alguien de alguna manera. Es una forma larga de decir que estaban cubriéndonos las espaldas. Pero incluso con equipos de abogados tratando de mantener todo dentro de los límites legales, Punk'd a veces se volvía peligroso. Por ejemplo, en el episodio de Serena Williams, la estrella del tenis valientemente conduce un auto a casi 100 millas por hora persiguiendo a 2 niños. De nuevo, súper gracioso Ashton. Rob Pinkston, quien interpretó a un adolescente en el episodio, admitió que llevaron al límite la seguridad personal porque sentía que su trabajo estaba en juego. Según Pinkston, tenía a los co-creadores de Punk'd, Jason Goldberg y Ashton Kutcher, hablándome por el auricular durante la broma y nos decían que siguiéramos mientras fuera seguro. Pero creo que exageramos un poco la parte de la seguridad. Engañar a una de las mejores atletas del mundo para que conduzca como si estuviera en último lugar en Mario Kart, definitivamente la mayoría de los tribunales de tránsito lo considerarían peligroso. Además, Pinkston afirma que a los productores solo les preocupaba que él salvara la escena al despistar a Serena durante la persecución. Cuando se emitió el episodio, la edición hizo que pareciera que a Williams le dijeron que condujera hacia donde se llevaron a los niños. Toda la broma fue esencialmente reescrita después de lo ocurrido para que fuera menos perturbadora y menos potencialmente ilegal. Los actores de Punk'd afirmaron que con frecuencia se les animaba a llevar las cosas demasiado lejos. Por ejemplo, Julia Wolov, quien actuó en un episodio de Punk'd con el rapero Jadakiss, dijo que los productores intentaron que ella llevara a Jadakiss al límite, aunque sabían que podría estar armado. Eso es genial, Ashton. Cuando ella expresó su incomodidad a los productores, afirma que le dijeron que no se preocupara y que simplemente siguiera adelante, lo cual coincide con el recuerdo de Pinkston sobre el episodio de Serena Williams. Hacer una broma significa poner a una persona desprevenida en una situación que es impactante y estresante, y es difícil predecir cómo responderán. Algunas personas simplemente se adaptan a las circunstancias inusuales, algunas se alteran o se vuelven emocionales, y algunas pueden volverse francamente violentas. La última es mucho más común de lo que podría sospechar. Hay todo un subgénero en YouTube dedicado a bromas que terminan en peleas a puñetazo. De hecho, Punk'd tuvo tantas situaciones que casi terminan mal que el programa tenía una política permanente. Si ves un arma, detén la broma y revela tu identidad de inmediato. ¿Por qué tan específico? De hecho, alguien sacó un arma en un episodio no emitido con los Black Eyed Peas. Se desató un altercado físico cuando alguien del séquito de ese grupo sacó el arma. Pero esa estuvo lejos de ser la única vez que las cosas se pusieron feas. Punk'd a menudo manipulaba las reacciones de las celebridades en la edición, especialmente cuando la estrella quedaba mal parada. Nadie quiere ver a Dwayne La Roca Johnson golpear a graduados de teatro de improvisación por fingir robar su Escalade, especialmente Dwayne La Roca Johnson. Por ejemplo, en el episodio con Zach Braff, el actor realmente lanzó golpes cuando pensó que alguien había pintado graffiti en su Porsche nuevo. Rob Pinkston, quien interpretó al adolescente delincuente, admitió que la estrella intentó golpearlo mientras corría hacia el también actor Chris Elwood, quien hacía el papel de guardia de seguridad. Mientras corría, un aterrorizado Pinkston podía sentir los golpes de Braff pegando en su chaqueta. Elwood respaldó la historia de Pinkston, verificando que Braff sí intentó atacar a Rob Pinkston, pero en su lugar golpeó el brazo de Elwood. Para citar directamente a Elwood, Braff definitivamente quería darle una paliza brutal a este chico. Para evitar que Braff quedara como un maniático violento, MTV eliminó los golpes de la transmisión, haciendo que pareciera que Braff solo le había gritado amenazas llenas de groserías a Pinkston. Siendo justos, deberías anticipar una reacción como «podría partirnos la madre» si finges arruinar el auto deportivo de $100,000 de alguien. Se podría decir que el episodio más viral de Punk'd fue el que tuvo como invitado a la megaestrella Justin Timberlake, aunque en realidad él no era el tipo dulce e indefenso que parecía ser en el programa. Timberlake contó su versión de la historia en una entrevista con Playboy en 2011, donde reveló que la broma, en la que supuestamente el IRS le estaba confiscando sus pertenencias, duró mucho más de lo que se mostró en la televisión. Según él, el segmento de 10 minutos que se mostró en el episodio en realidad fue recortado de una odisea de 45 minutos y mostró una reacción mucho más agresiva. Timberlake recordó haber llegado a su casa exigiendo saber qué hacían todas esas personas en su propiedad y ordenándoles repetidamente que se fueran, pero usando una cantidad de groserías al estilo de Tarantino. Pero ese comportamiento, aunque fue una reacción honesta, no era coherente con la imagen generalmente pulcra de Timberlake. Por eso, fue eliminado del episodio. Aparentemente, JT solo se siente cómodo pareciendo un patán en una película de David Fincher. Punk'd muestra a Ashton Kutcher y su grupo como bromistas brillantes que podían engañar prácticamente a cualquiera, causando caos entre celebridades totalmente despistadas. Pero en realidad,
Kuchar no tenía un gran historial cuando se trataba de engañar a sus conocidos famosos. Por ejemplo, Kuchar intentó hacerle una broma a Neve Campbell varias veces, pero solo logró engañarla en el tercer intento. Mientras tanto, la banda Simple Plan resultó ser casi imposible de engañar después de que detectaron las cámaras ocultas del programa. Irónicamente, hacerles una broma requirió una estrategia más complicada de lo que su nombre sugiere, pero Nick Cannon fue, por mucho, la celebridad más difícil de engañar. Según se informa, el equipo intentó hacerle una broma al menos 4 veces sin éxito. Al final, ninguno de los episodios con Cannon llegó a transmitirse, pero Kuchar decidió contratarlo en su lugar, y Cannon empezó a ayudar con las bromas en la 9ª temporada del programa. Otro problema fue que, a medida que Punk'd se hacía más popular, su elenco se volvió demasiado reconocible como para pasar desapercibido. Como resultado, las celebridades objetivo empezaron a reconocer al equipo de Punk'd, aunque al programa le gustara fingir lo contrario. En un episodio con Lil Jon, Ashton Kutcher usó a algunos actores recurrentes para interpretar a agentes de aduanas que intentaron convencer al rapero de que su avión iba rumbo a Ecuador en lugar de Las Vegas. Lil Jon reconoció a los actores y exigió que Kutcher se rebelara, supuestamente gritando: "No puedes hacerle una broma al rey del crunk. Y antes de que intentes eso por tu cuenta, recuerda, esa frase en particular solo funciona cuando la dice Lil Jon". La estrella de Guardianes de la Bahía, Pamela Anderson, por ejemplo, supuestamente sabía de la broma todo el tiempo. En su episodio no emitido de Punk'd, la hicieron creer que se estaba filmando una película para adultos en su jardín. Sin embargo, Anderson afirma que supo que era una broma todo el tiempo. Y algunas estrellas eran tan imposibles de engañar que Kutcher ni siquiera intentaba hacerles una broma. Por ejemplo, Kutcher decidió no hacerle una broma al famoso maestro de las bromas, George Clooney, después de que Brad Pitt le advirtiera que no lo hiciera. Aunque no podemos discutir la lógica de hacer lo que Brad Pitt te dice. Es una lástima que nos hayan privado de la oportunidad de ver a George Clooney darle la vuelta a la situación con el bromista más famoso de principios de los 2000. Aunque terminó su transmisión original en 2007, los productores de Punk'd sabían que siempre habría un mercado para programas de bromas a celebridades. En marzo de 2012, Punk'd regresó a MTV, solo que esta vez el anfitrión original, Ashton Kutcher, fue reemplazado por una serie de presentadores invitados, incluyendo a Justin Bieber, Bam Margera, Tyler, el Creador, y Miley Cyrus, entre varios otros. Después de ese resurgimiento se produjo una 10ª temporada con nuevos anfitriones King Bach y Dee Storm Power para BET en 2015, presentando como objetivos a celebridades como Michael B. Jordan, Rosario Dawson y Zendaya. Y en 2020 se transmitió una 11ª temporada en el efímero servicio de streaming Quibi, presentada por Chance el Rapero y con bromas a Meg Thee Stallion, Addison Rae y Lil Nas X. Es difícil decir si realmente hemos visto el final de Punk'd, pero podemos tener esperanza. Pero si resulta que eres una celebridad, podría ser buena idea estar atento a las cámaras ocultas. Ya sabes, más de lo habitual. En 1986, la NASA estaba en su mejor momento de relaciones públicas desde el alunizaje. La organización iba a enviar al espacio a una maestra de escuela llamada Christa McAuliffe. Ella acompañaría a un equipo de 6 astronautas entrenados y transmitiría un par de lecciones de regreso a la Tierra mientras estuviera en órbita. Personas de todo el mundo estaban ansiosas por ver este logro histórico en vivo ante sus ojos. Que una persona común pudiera ir al espacio parecía un gran avance para la humanidad. Trágicamente, millones vieron por televisión cómo el cohete Challenger sufrió una falla catastrófica y explotó segundos después del despegue, destruyendo el transbordador y a toda su tripulación, incluida McAuliffe. El desastre aplastó el entusiasmo del público por el programa espacial y sigue siendo una de las transmisiones en vivo más infames de la historia. En 2015, la reportera Allison Parker y su camarógrafo Adam Ward, que trabajaban cerca de Roanoke, Virginia, estaban entrevistando a Vicki Gardner, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio local, cuando un hombre no identificado se acercó de repente y les disparó a ambos. Todo el impactante crimen fue transmitido en vivo. El autor fue Besterly Flanagan II, quien solía trabajar como reportero para la filial de CBS en Roanoke antes de ser despedido en 2013 por conducta inapropiada. Flanagan le quitó la vida a Parker y Ward como venganza por lo que él sentía que era un maltrato por parte de la empresa de televisión. Vicki Gardner, la persona entrevistada, fue alcanzada en el fuego cruzado, pero sobrevivió a sus heridas. Se desató una persecución, con Flanagan obligando a las autoridades a perseguirlo por 2 millas antes de sacar su camioneta de la carretera y dispararse fatalmente. Mientras se cometía el crimen televisado, apareció un documento escrito por Flanagan en ABC News. En él afirmaba haberse inspirado en actos de violencia similares
e insistía en que era víctima de discriminación por parte de sus antiguos empleadores, llamándose a sí mismo una bomba de tiempo humana que solo esperaba explotar. Kristine Chubbuck, una presentadora de noticias en Sarasota, Florida, terminó su transmisión el 15 de julio de 1974 diciendo: de acuerdo con la práctica de WXLT de presentar los informes más inmediatos y completos de noticias locales de sangre y violencia, TV40 presenta lo que se cree que es una primicia televisiva a todo color, una cobertura exclusiva de un intento. Luego sacó una pistola y la usó contra sí misma en vivo al aire. Según fuentes cercanas a la familia, Chubbuck soportó una larga batalla contra la depresión y la ideación de autolesión, y había intentado quitarse la vida anteriormente, hace 4 años, en 1970. La madre de Chubbuck decidió no notificar a la gerencia de WXLT sobre las dificultades de su hija porque temía que Cristina fuera despedida. Unos días antes de la transmisión fatal, Chubbuck organizó una fiesta con sus compañeros de trabajo. El comentarista deportivo Craig Sager dijo: ella la estaba pasando muy bien. Esa fue su fiesta de despedida y era su oportunidad de decirle adiós a todos. Pero, por supuesto, en ese momento no nos dimos cuenta. En 2016, diferentes cineastas lanzaron 2 películas sobre el incidente. Christine y Kate Plays Christine. Ambas relataron el deterioro de la condición de Chubbuck en el tiempo previo a la tragedia. Roberto Bud Dwyer fue el tesorero de Pensilvania desde 1981 hasta 1987, hasta que se vio envuelto en una serie de escándalos y finalmente fue condenado por corrupción. El 22 de enero de 1987, un día antes de recibir su sentencia y enfrentando cientos de miles de dólares en multas y potencialmente 55 años en prisión, Dwyer convocó a una conferencia de prensa. Él dio un discurso divagante de 30 minutos proclamando su inocencia e insistiendo en que era víctima de una conspiración generalizada dentro del Departamento de Justicia para destruir su carrera. Cerca del final de sus comentarios, de repente dijo algo inusualmente ominoso: por favor, salgan de inmediato si tienen un estómago o mente débil, ya que no quiero causarles angustia física o mental. Adiós a todos ustedes en la cuenta de 3. Por favor, asegúrense de que el sacrificio de mi vida no sea en vano. Luego, Dwyer sacó una pistola de un sobre Manila y se disparó. El acto fue transmitido en vivo a numerosas estaciones de televisión de Pensilvania, con el secretario de prensa James Horshock suplicando a los camarógrafos que salieran de la sala de inmediato y mostraran un poco de decoro. A pesar de sus esfuerzos, el suceso explícito y perturbador fue grabado por múltiples fuentes. Las copias grabadas en video se difundieron ampliamente y los dramáticos momentos finales de Dwyer se convirtieron brevemente en parte del zeitgeist. El éxito de Filter de 1995, Hey Man, Nice Shot, es una referencia directa al evento y se sabe que Kurt Cobain veía obsesivamente su copia del video. En 1998, Daniel Quinto Jones, un trabajador de mantenimiento VIH positivo de Los Ángeles, estacionó su camioneta en medio de una autopista y desplegó una pancarta que decía: las HMO solo lo hacen por el dinero. Vive libre, ama seguro o muere. El equipo SWAT llegó acompañado de helicópteros de noticias e intentó negociar con Jones, sin saber qué haría el hombre después, o si este enfrentamiento era simplemente un acto de protesta. Pero entonces, mientras la policía y muchos otros veían en vivo por televisión con asombro, Jones se prendió fuego antes de finalmente quitarse la vida con un arma de fuego. Este último acto dramático de protesta se transmitió en vivo por innumerables estaciones de televisión, interrumpiendo incluso muchos bloques de caricaturas de la tarde. Antes de su acto final, Jones arrojó una cinta de video a la autopista. Las autoridades la vieron y encontraron imágenes de Jones explicando sus acciones y protestando por el inmenso dolor y el estigma social que enfrentó como resultado de su diagnóstico de VIH. Según los informes, Jones afirmó que la enfermedad estaba afectando su sistema neurológico y que no tenía ningún deseo de esperar a perder la razón. 2 helicópteros chocaron en el cielo de Phoenix, Arizona, en 2007. 2 helicópteros de diferentes estaciones de noticias, el piloto Craig Smith y el camarógrafo Rick Krolak, estaban en el helicóptero del Canal 15, mientras que los pilotos Scott Bauerbank y el camarógrafo Jim Cox volaban con el Canal 3. Seguían urgentemente una persecución policial mientras se desarrollaba. En sus esfuerzos por mantenerse al tanto de la acción, los 2 pilotos de alguna manera terminaron en la trayectoria del otro, lo que resultó en una colisión en el aire que cobró la vida de los 4 hombres. Después del trágico accidente, las familias de Smith y Bauerbank presentaron demandas por muerte injusta contra todas las partes involucradas, pero todas estas demandas fueron desestimadas. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte finalmente determinó que los propios pilotos tenían la culpa por no haberse visto antes de la colisión. En 1960, el nacionalista japonés de derecha Otoya Yamaguchi irrumpió en un debate político televisado en vivo que presentaba al presidente del Partido Socialista, Hinohiro Asanoma,
y lo atacó con un wakizashi tradicional, o espada corta, antes de ser sometido. Asanoma sucumbió a sus heridas minutos después. Yamaguchi llevaba un cuaderno en el que explicaba sus motivaciones. Decía en parte: aunque no guardo rencor contra usted como individuo por las posturas que ha tomado en su papel como líder del Partido Socialista, no puedo concederle el perdón. Por la presente me convertiré en el instrumento que haga caer el juicio del cielo sobre usted. Lee Harvey Oswald fue, sin duda, el hombre más odiado de Estados Unidos después de quitarle la vida al presidente John F. Kennedy en 1963 durante una fatídica caravana en Dallas. Sin embargo, cuando la infame película de Zapruder capturó imágenes de la histórica tragedia, en realidad no se transmitió por televisión. No se puede decir lo mismo del destino de Oswald. Mientras Oswald era trasladado entre prisiones, Jack Ruby, un dueño de club nocturno local con vínculos con el crimen organizado, saltó de entre la multitud que se había reunido alrededor del notorio asesino y le disparó a quemarropa mientras las cámaras de noticias estaban grabando. Varias fotografías, ahora icónicas, del tiroteo incluso aparecieron en los periódicos al día siguiente. Es un momento en vivo que daría pie a 1000 teorías de conspiración más, además de las que ya rodeaban la muerte de JFK. ¿Actuó Ruby solo? ¿Estaba actuando como agente de la mafia? ¿Cuáles eran sus vínculos con los Kennedy? Desafortunadamente, probablemente nunca lo sabremos. En 1997, 2 hombres robaron un Bank of America en North Hollywood, California, con un verdadero arsenal de armas de fuego. Mientras el mundo observaba por televisión, se enfrentaron en un tiroteo con la policía que dejó 11 oficiales heridos y 7 transeúntes inocentes lesionados, y terminó con ambos ladrones abatidos fatalmente. El incidente fue rápidamente apodado la Batalla de North Hollywood. Los 2 sospechosos, Larry Phillips Jr. y Emilio Mata Serrano, habían perpetrado uno de los robos más dramáticos jamás registrados. Durante todo el enfrentamiento se intercambiaron alrededor de 2000 balas entre los hombres armados y la policía, mientras las cámaras de noticias grababan cada segundo. Antes de que Sean Nelson causara estragos por las calles de San Diego en un tanque robado, era un veterano del ejército, plomero, adicto a la metanfetamina y posiblemente padecía un problema mental no diagnosticado. Después de robar un tanque de un arsenal de la Guardia Nacional, el veterano del ejército Sean Nelson protagonizó una persecución policial televisada de 23 minutos por las calles de San Diego, destruyendo cientos de miles de dólares en propiedades mientras conducía el vehículo blindado a través de edificios enteros. Nelson había encontrado trabajo como plomero después de salir del ejército, pero estaba luchando contra la adicción, y se ha teorizado que probablemente tenía otros problemas de salud mental que no estaban siendo tratados. Cada momento del impactante alboroto de Nelson fue transmitido por televisión mientras los helicópteros de noticias seguían el tanque robado. La persecución finalmente terminó cuando un oficial de policía se subió al tanque y disparó dentro de la escotilla, hiriendo mortalmente a Nelson. Las motivaciones de Nelson siguen siendo un misterio, aunque algunos observadores notaron que Nelson solo quería llegar a los servicios públicos y causar tanto daño como fuera posible sin lastimar a las personas. No podrías pedir un mejor último invitado musical de los años 70 que David Bowie. Los espectadores estaban emocionados, pero detrás de cámaras, David Bowie estaba molesto por la decisión de NBC de censurar un verso en su canción Boys Keep Swinging, que dice: "Cuando eres un chico, otros chicos te miran". Como no era el tipo de persona que disfrutaba que ejecutivos de televisión sin rostro se metieran con su arte, David Bowie tomó cartas en el asunto mientras interpretaba la canción. Llevaba puesto lo que solo puede describirse como un enorme traje de marioneta sobre la parte delantera de su cuerpo. Al final de la canción, lo que parecía ser un miembro gigante, pero en realidad solo era un matasuegras enrollado, salió de los pantalones de la marioneta y comenzó a moverse por todos lados. Imaginamos que en ese momento NBC deseó haber dejado las cosas como estaban. Liderada por Lee Ving, el tipo que interpretó a Mr. Body en Clue, la banda Punk Fear era famosa por sus shows en vivo salvajes donde atacaban a su propia audiencia con insultos sexistas y homofóbicos. John Belushi era un gran fan y movió algunos hilos para que fueran los invitados musicales en el episodio de Halloween de 1981. Ving aprovechó la oportunidad para burlarse del público de Nueva York diciendo: "Es genial estar en Nueva Jersey", y más tarde coreando: "Nueva York apesta". La presentación de la banda se interrumpió después de que un mosh pit en el escenario se saliera de control, pero el verdadero daño ocurrió después de que las cámaras se apagaron, cuando Fear y sus fans supuestamente causaron daños por valor de $200,000 al estudio. Para sorpresa de nadie, la banda fue vetada permanentemente de SNL.
Puede parecer tonto ahora, pero el 15 de octubre de 1988, el sketch de Nude Beach de SNL, escrito por el entonces guionista de SNL Conan O'Brien y con la participación del anfitrión Matthew Broderick, fue sumamente controversial. ¿Por qué? Bueno, el sketch mostraba a Broderick visitando su primera playa nudista con un amigo. Después de conocer a otros visitantes de la playa, los hombres comentan sobre el tamaño del miembro de Broderick, usando la palabra pene más de 40 veces en el sketch de 4 minutos, un promedio de más de una vez cada 6 segundos. Eso es mucho pene. El sketch generó miles de quejas escritas cuando se transmitió. Sin embargo, a diferencia de otros segmentos de este episodio, el sketch todavía es fácil de encontrar en línea. Aparentemente, NBC no sintió la necesidad de ocultar este sketch de Nude Beach al público. En los años 90, el comediante Andrew Dice Clay estaba en su punto más alto de fama y era sumamente popular. Pero su material era polémico. Clay interpretaba a un patán misógino y homofóbico en el escenario, pero sus críticos argumentaban que era difícil saber si realmente estaba interpretando a un personaje o simplemente incurriendo en discurso de odio. El hecho de que él fuera el anfitrión de SNL el 12 de mayo de 1990 provocó una reacción negativa, incluso antes de que se emitiera el episodio. La integrante del elenco, Nora Dunn, decidió que no quería involucrarse con la comedia de Clay, fuera un personaje o no, y se negó a aparecer en el episodio. La decisión de Dunn fue recibida tanto con apoyo como con burla, pero NBC al menos compartía en parte sus preocupaciones. La cadena impuso un raro retraso de 5 a 7 segundos en el programa en vivo, por si acaso Dice Man se salía del guión. Pero hay que reconocerle que Dice fue un buen anfitrión y actuó sin incidentes, burlándose tanto de su imagen como de la controversia. Sin duda, la mayor controversia que jamás haya ocurrido en SNL sucedió el 3 de octubre de 1992. Sinéad O'Connor fue la invitada musical y en el último momento, antes del ensayo general, anunció que en lugar de su presentación planeada originalmente, quería cantar una versión a capela de War de Bob Marley. Su objetivo, dijo, era llamar la atención sobre el abuso infantil, así que pidió que una cámara hiciera un acercamiento a sus manos al final de la presentación para mostrar una fotografía de niños. El ensayo general salió bien y la foto al final tuvo un gran impacto emocional. Cuando llegó el momento del show en vivo, el equipo siguió la misma rutina. Pero esta vez, O'Connor no tenía una foto de niños. Esta vez, sostenía una foto del Papa Juan Pablo II. Luego rompió la foto mientras decía, luchen contra el verdadero enemigo. Our own sea, our wine, our end. Nadie aplaudió, e incluso detrás del escenario, O'Connor contó después que todos, incluido su representante, habían huido para evitarla. El 5 de diciembre de 1992, durante el popular sketch de Wayne's World, Mike Myers y Dana Carvey presentaron una lista de las cosas más emocionantes sobre la victoria de Bill Clinton en las elecciones presidenciales. Entre ellas estaba la hija de 12 años del presidente, Chelsea, a quien describieron como una belleza en ciernes. Fue raro, la reacción negativa fue inmediata, y el chiste inapropiado fue eliminado de las retransmisiones del programa. Incluso hoy en día, el clip de ese chiste no está disponible en el archivo de grabaciones de SNL de NBC. Como comediante que no tenía miedo de llevar los límites del buen gusto, Martin Lawrence no era precisamente la persona que querías que se saliera del guión. Sin embargo, eso no lo detuvo de decidir probar algunos chistes nuevos durante la grabación de su monólogo en SNL el 19 de febrero de 1994. El material nuevo era principalmente sobre John Bobbitt, cuya agresión única por parte de su esposa Lorraine lo convirtió en tema común para los presentadores nocturnos en ese entonces. El resto de la rutina de Lawrence, sin embargo, trataba sobre sus opiniones acerca de la higiene femenina, lo cual no fue tan bien recibido. Las peores partes del monólogo fueron editadas en las repeticiones y reemplazadas con un resumen en pantalla de lo que se dijo. Lawrence nunca ha sido invitado de nuevo. En un momento que pasaría a la infamia de YouTube para siempre, el ganador del Oscar Adrien Brody se puso espontáneamente rastas falsas e intentó hablar patuás jamaicano al presentar al invitado musical, el cantante de reggae Sean Paul, en el episodio del 10 de mayo de 2003 de SNL. Es lo que los jóvenes llaman vergonzoso. Brody dijo cosas como respeto a todos, respeto a mi tía, respeto en todos los aspectos, respeto a mi cuello, respeto a mis rodillas, grande Jamaica Massive, grande Kingston Massive, y no voy a imitar la voz. El elenco y el equipo solo pudieron mirar con vergüenza, y Brody, nos sorprende, no ha vuelto a ser anfitrión desde entonces. La vida pasa bastante rápido. Por ejemplo, el 23 de octubre de 2004, la invitada musical Ashlee Simpson cantó su primera canción, Pieces of Me, y salió bien. Sin embargo, su segunda canción fue una historia diferente. Simpson iba a interpretar su canción Autobiography, pero en su lugar la música de Pieces of Me volvió a sonar por los altavoces.
Su banda intentó recuperarse cambiando rápidamente a Pieces of Me, pero entonces la voz pregrabada de Simpson también salió por los altavoces, y obviamente ella no estaba cantando, dejando a la audiencia preguntándose qué demonios al estilo Milli Vanilli estaba pasando. Claramente avergonzada, Simpson hizo un pequeño bailecito y luego salió del escenario. El momento recibió una enorme cobertura de prensa, y aunque Simpson insistió en que un doctor le había indicado no cantar debido a un problema de garganta, su carrera musical nunca se recuperó por completo. Las bromas a costa de personas con discapacidades solían ser bastante comunes en la televisión, pero para 2007 eso ya había pasado de moda y con razón en su mayoría. Pero el 24 de febrero de ese año, SNL transmitió un sketch en el que un personaje interpretado por Bill Hader hizo un comentario extraño y de mal gusto sobre su padre, diciendo: "Recuerdo que tuvimos un gran día en el parque, nos divertimos muchísimo. Él corría por el pasto y perseguía ardillas. Había una fuente y estuvimos lanzando monedas en ella durante horas. Fue tan genial, fue el primer día que pensé para mí mismo, tengo un papá, y no, tengo un papá con síndrome de Down". La audiencia se rió, pero los espectadores en casa rápidamente se ofendieron. Y el director general y presidente de la Sociedad Nacional del Síndrome de Down finalmente redactaron una carta al productor Lorne Michaels, criticándolo duramente por el sketch. Con la posible excepción de cierta actuación nominada al Oscar, rara vez es buena idea que artistas blancos actúen con la cara pintada de negro, ya que esta práctica tiene una larga historia arraigada en el racismo. Sin embargo, en el episodio de SNL del 11 de marzo del 2000, Jimmy Fallon se puso maquillaje oscuro para imitar a su amigo y compañero de elenco, Chris Rock. El sketch no causó gran revuelo cuando se transmitió, pero en 2020 surgió una reacción negativa después de que el video resurgiera en línea. Fallon, quien para entonces ya era el conductor de The Tonight Show, dedicó un episodio de su programa para disculparse por el incidente. Sin embargo, aún no se ha disculpado por la película Taxi. Cuando SNL anunció a Kanye West como su invitado musical para el episodio del 29 de septiembre de 2018, algunas personas supusieron que la famosa y conflictiva estrella podría causar controversia. Esas personas tenían razón. West se negó a quitarse su gorra MAGA a favor de Trump, incluso después de que el equipo le pidió específicamente que se la quitara. Luego, después de una de sus canciones y durante una pausa comercial, permaneció en el escenario y dio un discurso a favor de Trump, lo que provocó abucheos del público. Luego dio una actuación desconcertante vestido como una botella de agua. En general, cosas bastante extrañas. Incluso para Kanye. En el episodio del 7 de octubre, SNL decidió burlarse de una conocida serie de comerciales de Safelite, reimaginando a los útiles técnicos de reparación de parabrisas como unos completos pervertidos. La parodia presentó a Beck Bennett como un técnico de Safelite que rompe intencionalmente el parabrisas de una clienta para coquetear con su hija adolescente. El público en general no mostró mucho entusiasmo, y Safelite, comprensiblemente, estaba más que un poco molesto. NBC hizo todo lo posible por eliminar el video de internet y reemplazar el segmento en las repeticiones con una parodia que no se había transmitido antes. Burlarse de la discapacidad de una persona no es algo que le quede bien a un comediante, pero es el doble de malo cuando la persona también resulta ser un veterano. Durante el segmento de Weekend Update del 3 de noviembre de 2018, Pete Davidson interpretó a un personaje que estaba muy desinformado sobre las próximas elecciones de ese entonces. En respuesta a una foto del candidato al Congreso Dan Crenshaw, quien usa un parche en el ojo, Davidson bromeó: "Puede que te sorprenda saber que es un candidato al Congreso de Texas y no un asesino a sueldo en una película porno. Lo siento, sé que perdió el ojo en la guerra o algo así". En defensa del comediante, él estaba interpretando a un personaje ignorante y el chiste se suponía que era a costa de él. Pero el comentario de "perdió el ojo en la guerra" o lo que sea fue demasiado para la mayoría de los espectadores, porque Crenshaw es un veterano de la Marina que perdió el ojo en una explosión mientras servía en Afganistán. No le cayó bien a muchos, y SNL rápidamente intentó controlar el daño, invitando a Crenshaw al programa la semana siguiente para burlarse de Davidson y dejar atrás el asunto. La estrella del pop JoJo, cuyo nombre real es Joanna Noel Levesque, lanzó su sencillo debut, Live Get Out, cuando tenía solo 13 años, convirtiéndose en la artista solista más joven en la historia en encabezar la lista principal de los 40 de Billboard en Estados Unidos. Lamentablemente, Rebecca Black no alcanzó el mismo nivel de éxito. Con tanto éxito a una edad tan joven,
Probablemente pensarías que JoJo estaba ganando tanto dinero como Macaulay Culkin y tenía un lugar bastante agradable al que llamar hogar, excepto que cuando estrenó su episodio de MTV Cribs, la joven estrella del pop en realidad no vivía en una casa en absoluto. Más tarde admitió que ella y su madre habían estado viviendo de maletas y quedándose principalmente en hoteles en ese momento. En lugar de apresurarse a conseguir un condominio de lujo en una subasta policial a tiempo para la grabación, JoJo pidió prestada la casa de su tío. Según la propia estrella, esa no era mi casa. Esas no eran mis cosas. Cuando estaba sentada en la cosa giratoria, esos eran sus hijos. JoJo eventualmente recordaría toda la experiencia como algo ridículo. La cantante se arrepintió de la decisión diciendo: debí haberme esforzado más y haber dicho, bienvenidos a mi casa, miren lo lujosa que es. Y debí haberlo hecho a mi manera, pero no, solo usé la casa de mi tío. Así que ahí estaba yo mintiendo en Cribs. Tienes que cuestionar la sabiduría de MTV Cribs al hacer un episodio sobre un niño de 13 años en primer lugar. Un recorrido por el cuarto de un estudiante de secundaria podría ser buena televisión, pero no por ninguna de las razones que MTV hubiera querido. Ja Rule es conocido por ser un rapero famoso, además de ser derrotado por Vin Diesel y Paul Walker en la primera carrera callejera de la historia. Apareció en una película de Rápidos y Furiosos. Probablemente tenía una casa bastante impresionante a principios de los 2000, pero no lo notarías por su aparición en Cribs. Por alguna razón, el rapero decidió rentar una mansión por el fin de semana y la hizo pasar como suya cuando MTV empezó a grabar. Eso ya sería bastante extraño por sí solo, pero ya hizo un desastre con todo. Literalmente, finalmente, el verdadero dueño lo demandó en 2004 por destrozar la propiedad y por permitir que MTV grabara ahí sin permiso. Por suerte, Ja Rule se puso las pilas a tiempo para organizar el Fyre Festival. La estrella del pop británico Robbie Williams tuvo una carrera bastante impresionante. Logró 7 sencillos número 1 en el Reino Unido y 11 de sus 12 álbumes de estudio han llegado al número 1. De hecho, hizo 6 de los 100 álbumes más vendidos de todos los tiempos en el Reino Unido. También tiene una colección de algunos de los peores tatuajes en la historia registrada. Él era el tatuaje en la espalda de Ben Affleck de los años 2000. El punto es que Williams definitivamente podía permitirse una casa extravagante. Y en su episodio de MTV Cribs, de hecho mostró una casa de celebridad innegablemente impresionante, pero esa casa resultó pertenecer a otra celebridad. La verdadera dueña de la casa que Robbie intentó hacer pasar como suya era Jane Seymour, la estrella de Dr. Quinn, Mujer Medicina. Tal vez solo es un gran fanático. Robbie Williams está lejos de ser la única estrella del pop que intentó hacer pasar la casa de otra celebridad como suya. Toma, por ejemplo, a Dame Dash. En su episodio de Cribs mostró una residencia realmente impresionante justo en el corazón del área de Chelsea en Londres, que presume de tener algunos de los bienes raíces más caros del mundo. Fue un gran espectáculo para el espectador promedio de MTV, pero para quienes sabían resultaba sospechoso. El magnate de la música estaba pasando por serios problemas financieros en ese momento. En 2010 Dash perdió 2 lofts en Tribeca por ejecución hipotecaria y, según se informa, le quedaban 7.3 millones en las hipotecas. En 2013 afirmó que debía $100,000 de renta en su mansión de Carmel, Nueva York. ¿Qué propietario te deja atrasarte $100,000 en la renta? Alguien no está poniendo atención. Entonces, ¿cómo es que logró costear una casa de lujo en Chelsea? Pues se rumora que Mariah Carey se la rentó. Hablando de Mariah, su episodio de Cribs también causó controversia, pero no por las razones que podrías pensar. Mariah Carey saltó a la fama a principios de los años 90 y se convirtió en la primera artista en lograr que sus primeros 5 sencillos llegaran al número 1 en el Billboard Hot 100, incluyendo Emotions y Vision of Love. Con una carrera que pocos podrían esperar igualar, ha acumulado una fortuna, además de algunas casas extremadamente lujosas, incluyendo la que supuestamente le rentó a Dame Dash. No es de sorprender que su episodio de Cribs sea uno de los más vistos en la historia. La casa increíblemente lujosa, que cuenta con 17 pisos y alberga un piano que alguna vez perteneció a la legendaria Marilyn Monroe, es 100% real y 100% de María. También hace algunas afirmaciones 100% María. Durante el episodio dice algunas cosas extrañas y a veces extravagantes, como insistir en que solo ha usado su regadera una vez y que ha entrenado a sus peces para que sean nocturnos y así coincidan con su horario. Quiero decir, si puedes entrenar a los peces para hacer algo, ¿eso es lo que les enseñas? ¿Nadar de noche? Algunos han especulado desde entonces que ella inventó esas cosas, ya sea para adaptarse al formato exagerado del programa o para divertirse un poco troleando a sus fans, o tal vez un poco de ambas cosas. Pero las afirmaciones también podrían haber sido completamente genuinas. Después de todo, María es una diva al nivel de Streisand. Por ejemplo, la ícono del pop reveló en su Instagram y en entrevistas posteriores que dio a luz a sus gemelos mientras escuchaba una lista de reproducción de su propia música. Es comprensible,
tiene muy buenas canciones, Narcisista. Así que, honestamente, no es tan difícil creer que hace que sus peces se queden despiertos toda la noche y que hace ejercicio en tacones altos. Haces las cosas un poco diferente cuando has sido una estrella del pop mundialmente famosa toda tu vida adulta. En febrero de 2003, el rapero 50 Cent lanzó el álbum Get Rich or Die Trying. Aclamado por AllMusic como el debut de álbum más promocionado por un artista de rap en una década, el título sugería que el artista estaba nadando en dinero, o al menos pronto lo estaría. Después de todo, hizo una película con el mismo nombre en 2005 que nunca tuvo una secuela, y claramente sigue muy vivo. La estrella del exitoso videojuego, 50 Cent Blood on the Sand, perpetuó su imagen de millonario ostentoso en su aparición en MTV Cribs, donde mostró su lujosa colección de autos deportivos, que incluía 3 Ferraris. Sin embargo, desarrollos posteriores pondrían en duda si esos autos realmente eran suyos. Según algunas estimaciones, 50 Cent ya había acumulado una fortuna de $30 millones en ese momento, y si era así, fácilmente podría haber comprado los autos si los quería. Sin embargo, en su declaración de bancarrota de 2015, el rapero dejó en claro que solo estaba rentando los lujosos autos que a menudo presume como suyos. Sin juzgar, 50 Centis, todos tienen que pasar por un rent-a-center al menos una vez en su vida. 50 Cent no es el único que en realidad no era dueño de su impresionante colección de autos. El rapero Birdman, cuyo nombre real es Brian Christopher Williams, es el fundador y director ejecutivo de Cash Money Records, además de ser el tipo que descubrió a Lil Wayne. Durante su aparición en MTV Cribs, mostró un hermoso Chevy Phantom Downton de 1972 modificado, que no le pertenecía de ninguna manera según la definición tradicional de propiedad. Resulta que solo estaba prestado para su episodio. Según se informa, el auto pertenecía a un empresario de Cincinnati, pero combinaba con la imagen de Birdman en ese momento. Así que MTV arregló que pudiera tomar prestado el vehículo para el episodio. Shad Moss, mejor conocido como Bow Wow y en su momento como Lil Bow Wow, no es ajeno a torcer la verdad. En 2018, el rapero se metió en problemas cuando publicó una foto de archivo de un jet privado en Instagram y afirmó que era suyo. ¿De verdad necesitas aprender sobre búsquedas inversas de imágenes si vas a mentir en Instagram? Así que probablemente no sea una gran sorpresa enterarse de que Bow Wow también engañó a los espectadores sobre su colección de autos en Cribs. El rapero, que entonces tenía 21 años, mostró su Bentley, Lamborghini y Cadillac Escalade. Pero al igual que los autos de 50 Cent y Birdman, se dice que los autos fueron rentados para la ocasión. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, cada auto tenía la palabra Prestige, el nombre de una compañía de renta de autos de lujo en Miami. Amigo, tienes que empezar a poner atención a esos pequeños detalles. A principios de los 2000, cuando Destiny's Child disfrutaba de un enorme éxito en la corriente principal y Beyoncé estaba en camino de convertirse en uno de los íconos más grandes de la música, todo el grupo en realidad vivía junto en una casa en Houston, Texas. Al menos eso es lo que MTV Cribs te haría creer. Aunque es difícil saber si esta fantasía de fiesta de pijamas era realmente cierta, lo que los fans sí saben es que el grupo usó su aparición para promocionar los zapatos de Candy. Beyoncé llevó las cámaras al cuarto de Kelly Rowland, donde encontró una caja de zapatos de Candy llena de recuerdos de antiguos novios. Destiny's Child consiguió un patrocinio de la compañía en ese momento y su propia línea de zapatos de diseñador. Al menos tienes que respetar ese esfuerzo. Cuando se trataba de producir Cribs, parecía que la creencia era que las audiencias querían ver a sus celebridades favoritas viviendo estilos de vida extravagantes y exagerados, como Rico McPato, una vez que tuvo la edad suficiente para despedir a su administrador de negocios. Y aunque eso era indudablemente parte del atractivo del programa, no siempre producía los episodios más memorables. A veces, la verdad sin adornos es mucho más entretenido. Por ejemplo, el episodio de Cribs de Redmond se convirtió en uno de los episodios más populares de todos los tiempos, precisamente porque no intentó mantener una imagen falsa de glamour de celebridad. Más bien, le dio la vuelta por completo al programa. La pequeña casa de Redmond en Staten Island parecía una explosión de dormitorio universitario. Era estrecha y desordenada, llena de ropa sucia, y ni siquiera tenía un timbre que funcionara. Cuando llegaron las cámaras, Redmond estaba envuelto en una cobija, y su primo todavía dormía en el piso. Las celebridades son como nosotros. MTV no estaba nada contento e intentó convencer al rapero de rentar una casa más extravagante, pero él se negó. En cambio, él dio un recorrido entusiasta por su casa, como si fuera cualquier otro episodio,
aunque con un brillo de alegría caótica en los ojos. Cuando ves ese segmento, es claro que se está divirtiendo burlándose de la decadencia característica del programa. El episodio terminó siendo único en su tipo y abrió los ojos de algunos espectadores a las tácticas manipuladoras que emplea la telerrealidad. En cuanto a Redmond, más tarde explicó que intentó mudarse a un vecindario más acomodado, pero se dio cuenta de que la policía lo acosaba con demasiada frecuencia y simplemente se sentía más cómodo en su modesta vivienda. Y para 2017 todavía seguía viviendo ahí. En una entrevista con Hot 97 dijo: "No sabría qué hacer con una casa grande", aunque con suerte empezó a guardar su dinero en un lugar seguro como debajo del colchón. En una realidad alterna, todos estaríamos viendo un programa llamado Woozle Rock. Antes de que el programa estuviera muy avanzado en su desarrollo, los Fraggles se suponía que se llamarían Woozles. El plan de los Woozles cambió cuando alguien vio Winnie Pooh y escuchó por primera vez la canción de los Heffalump y Woozle. Woozle World también fue el nombre original del programa de televisión de los años 70 El Gran Cambio de Santa Claus, que curiosamente presentaba personajes llamados Fraggles. El nombre Fraggles se eligió finalmente sin ningún significado en particular, porque esas suelen ser las palabras más fáciles de registrar como marca. Aunque la canción principal y el título indican que este es un programa sobre los Fraggles, en realidad hay 4 comunidades separadas que están interconectadas a lo largo de las cuevas de la llamada Fraggle Rock. El mundo humano es conocido como el espacio exterior, y esa es la capa más externa donde viven Sprocket el perro y humanos como el viejo Doc, los espectadores que ven a los Fraggles desde casa y George Clooney. Fraggle Rock es hogar no solo de los Fraggles, sino también de los Doozers, pequeñas criaturas verdes que disfrutan ser la contraparte trabajadora de los Fraggles bailarines. Parece un trato pésimo para los Doozers, pero a ellos les encanta. Y finalmente está el reino real de los Gorga, hogar de la familia Gorg, los autoproclamados gobernantes del universo y ocasionalmente antagonistas de los Fraggles. Todas estas comunidades trabajan juntas para sobrevivir. Los Fraggles cultivan rábanos con agua del reino humano y son protegidos por los Gorgs. Los Fraggles usan los rábanos como alimento, los Doozers los usan para construir torres y los Gorgs los usan para evitar volverse invisibles. Escucha, era un programa raro. Podríamos estar inventando la mitad de esto y ni siquiera los fanáticos más acérrimos de Fraggle Rock podrían notarlo. La conexión entre las diferentes comunidades de Fraggle Rock se explora en un episodio llamado El Río de la Vida. El humano Doc hace un trato lucrativo que contamina el agua de la que todos dependen, como un verdadero imbécil. Esta agua está contaminada, pero una vez que se da cuenta de que varios ecosistemas de adorables marionetas están siendo afectados por su trato, cambia de opinión. Imagínate eso. Los Fraggles y Fraggle Rock buscaban sabiduría e iluminación en forma de un montón literal de basura. Si eso no es una metáfora de los años 2020 hasta ahora, no sabemos qué lo es. Marjorie, la montaña de basura, era la consejera sabia y maternal de los Fraggles, hecha de cáscaras de naranja, restos de café y sabiduría. La montaña de basura podía usar sus años de experiencia, así como algunos poderes telepáticos y telequinéticos, para darles a los Fraggles consejos muy necesarios. Tiene mucho sentido. Cuando necesitamos consejos, recurrimos a Internet, que es lo más parecido que tenemos a un montón de basura consciente. Cada una de las sugerencias de Marjorie viene acompañada de una animada canción de blues, lo que la convierte en un personaje que realmente abarca los 5 sentidos. El puente entre el mundo humano del espacio exterior y el reino de los Fraggles no se cruzaba con frecuencia, pero cuando sucedía, lo hacía el tío viajero Matt. El tío Matt de Gobo era la conexión entre universos, enviando postales a Gobo de todas sus aventuras. La moralidad de Fraggle Rock siempre era matizada, pero estaba presente. Claro, había lecciones clásicas de programas infantiles como la amistad, compartir, la amabilidad y todo eso. Pero de vez en cuando Fraggle Rock abordaba temas más serios. Por ejemplo, hubo un episodio llamado Wembley y los Gorgs que enseñaba sutilmente a los espectadores sobre las complejidades de la opresión. En el episodio, el personaje Wembley es capturado y obligado a trabajar para los Gorgs. En lugar de amenazar a Wembley, los Gorgs lo llenan de aprecio y elogios, lo que solo hace que Wembley trabaje más duro para ganarse su favor. Wembley bebe la gorgada tan profundamente que aleja a sus amigos cuando vienen a rescatarlo. Solo entra en razón cuando los Gorgs atacan a sus compañeros Fraggles. Al final del episodio hay una reflexión donde Wembley revela que no se dio cuenta de que los Gorgs lo estaban explotando hasta que intentaron lastimar a sus amigos. Un mensaje poderoso para los niños y para cualquiera que esté a punto de entrar al mercado laboral. Hablando de los Gorgs, ellos están en el centro de otro episodio sobre el atractivo de la cultura Fraggle en comparación con el autoritarismo de los Gorgs. Un día, Junior Gorg es reducido al tamaño de un Fraggle. Después de aprender las costumbres de los Fraggles y convertirse en parte de su sociedad, Junior Gorg decide que ya no quiere ser un gobernante autoritario. Él decide que tener poder sobre los demás no está bien, y crean una nueva sociedad. El mensaje político probablemente los niños de esa época no lo captaron. Pero oye,
un Gorg gobernante reducido a su tamaño? Creo que los niños lo entendieron. Los programas musicales para niños protagonizados por adorables marionetas bailarinas normalmente no enfrentan la mortalidad, y cuando lo hacen suelen andarse con rodeos. Fraggle Rock era diferente. Varios episodios abordan directamente el incómodo tema de la muerte inevitable, como un episodio, Atrapados, donde un deslizamiento de rocas atrapa a los personajes Boober y Roja en una cueva. Sin salida, los dos admiten sinceramente sus miedos sobre lo que va a pasar una vez que inevitablemente dejen este mundo. Afortunadamente, lo rescatan antes de que algo de eso suceda. Pero el tono emocional y existencial del episodio era totalmente único para la televisión infantil de esa época. Los Fraggles se ven obligados a enfrentar el implacable paso del tiempo una vez más en un episodio donde Wembley sale de excursión, pero queda atrapado en un deslizamiento de rocas. Empiezo a pensar que estos títeres deberían mantenerse lo más lejos posible de las rocas. Wembley es rescatado por Modwell, el conejo de lodo, quien lo cuida hasta que se recupera y luego lo echa de inmediato. Pero resulta que Modwell no está siendo grosero. Está muriendo, y al echar a Wembley, estaba tratando de evitar que el joven Fraggle tuviera que presenciar el final de su vida natural. Wembley se queda, y todos los niños pequeños que ven en casa tienen que soportar una secuencia dolorosa mientras Modwell finalmente se va al otro mundo, mientras un Wembley afligido y emocional observa. Bastante fuerte para un programa con una canción llamada Puka Squiddly Boink. Fraggle Rock tampoco tenía miedo de abordar la religión. Habían satirizado la idea de los cultos en un episodio donde Marlin Fraggle intenta iniciar un culto al que nadie quería unirse. Pobre Marlin. Pero Fraggle Rock también decidió enfocarse en los predicadores evangélicos con su personaje Convincing John. Vestido con sus mejores galas de domingo y cantando canciones muy enérgicas, John podía convencer a cualquiera de cualquier cosa. De ahí su nombre. El personaje era para hacer reír, pero demuestra que Fraggle Rock no tenía miedo de burlarse un poco de la religión. John convence a Red Fraggle de caminar con los ojos vendados y persuade a Smokey para que use tazas en las manos. ¡Qué enfermo! John el convincente incluso logra que los Fraggles dejen de comer las torres de rábano de los Dozers. No porque eso incomodara pisar a los Dozers ni Special Static, sino porque él mintió y dijo que eso los convertiría en humanos. Si te dan a elegir entre ser humano o ser Fraggle, siempre eliges ser Fraggle. Como lo dice claramente la canción principal, los Fraggles prefieren bailar y olvidarse de sus preocupaciones antes que hacer cualquier otra cosa, lo cual es otra forma de decir que básicamente todos están desempleados. Como una especie de versión con marionetas de enredos de oficina, que sin duda veríamos, los Fraggles realmente solo trabajan unos 30 minutos a la semana y el resto del tiempo lo pasan bromeando y haciendo música. Como tu novio de la universidad, los Fraggles solo pueden permitirse vivir su estilo de vida bohemio comiendo las torres de rábanos que construyen los Dozers, una especie súper trabajadora que se enorgullece de su ética laboral. Ellos crean torres hechas de polvo de rábano que luego son devoradas por los Fraggles. Sin duda, estas torres son importantes, pero no parecen tener ningún otro propósito en el programa aparte de ser montones de bocadillos listos para los Fraggles. Fraggle Rock fue una idea original de Jim Henson y su compañía, Henson Associates. La compañía ha sido durante mucho tiempo una innovadora en el campo de la marionetería y está detrás de los programas enormemente populares Plaza Sésamo y el show de los Muppets. Y cuando estás en la cima del negocio, debes mantenerte a la vanguardia de la tecnología. Por eso el equipo de Fraggle Rock tuvo que empezar a ser creativo con sus innovaciones tecnológicas. Uno de los mejores ejemplos es la tecnología que dio vida a los Gorgs. Los artistas se vestían con los disfraces de cuerpo completo de los Gorgs, mientras que un técnico fuera del escenario controlaba las expresiones faciales usando controles animatrónicos, como un Cyrano de Bergerac distópico. Los animatrónicos se usaban regularmente junto con pantallas verdes, tecnologías que en ese entonces estaban en su infancia. Aunque el programa puede no parecer innovador hoy en día, contaba con algunas de las mejores tecnologías que los años 80 tenían para ofrecer. La tecnología no era el único componente impresionante de la producción del programa. La mayoría de los programas están diseñados pensando en una sola audiencia, pero Fraggle Rock fue diseñado para ser internacional. Mientras que las escenas que se centraban en los títeres se realizaban todas en Canadá, el mundo exterior de los humanos, protagonizado por el viejo Doc, se filmó en varios lugares y en diferentes idiomas. Esto significaba que las escenas de los títeres podían ser dobladas mientras también se filmaban escenas separadas para las versiones francesa, alemana y canadiense del programa, dándoles a cada una sus propios rasgos únicos. Aparte de los cambios de idioma, el trabajo de Doc también cambiaba dependiendo de dónde estuvieras viendo el programa. En Francia, Doc trabaja en una panadería en lugar de ser un inventor. En Inglaterra trabaja en un faro. No estoy seguro de por qué. Aparentemente no hay panaderos ni inventores en Inglaterra. Las historias en sí no cambiaron, ya que los temas eran algo con lo que todos podían identificarse, sin importar dónde vieran el programa. ¿Y recuerdas todas las postales que el tío viajero Matt enviaba? El títere del tío Matt realmente viajó a todos estos lugares exóticos,
pero su titiritero, David Goelz, no siempre iba con él. Aunque Goelz pasó algún tiempo en Nueva Zelanda y Australia para un especial de Fraggle Rock, muchas veces se contrataban actores locales para interpretar al personaje. Si crees que el programa era divertido de ver, deberías escuchar lo que pasaba detrás de cámaras. El equipo de Fraggle Rock realmente adoraba hacerse bromas entre ellos una vez que las cámaras dejaban de grabar. El legendario actor de voz y titiritero Frank Oz tenía una fobia a las semillas. Un día se encontró cubierto de su mayor miedo después de que el escritor Jerry Juhl llenara sus persianas venecianas con alpiste. Jocelyn Stevenson incluso escribió una broma en la trama del episodio Scared Silly, después de haber sido víctima de una broma detrás del escenario. Antes del reciente resurgimiento de la serie en Apple TV no había habido mucho contenido de Fraggle en muchos años, pero el artista Ben Folds nos regaló un increíble toque de nostalgia en 2012. Su video musical, Do It Anyway, fue una colaboración entre Ben Folds 5, Nerdist y la compañía Jim Henson para celebrar el 30 aniversario de los Fraggles. Casi todos los titiriteros del programa original estuvieron presentes, excepto Dave Goelz, quien no estuvo disponible para la grabación, típico del tío Matt el viajero. Sin embargo, la voz de Goelz todavía se utiliza. Para un programa que realmente se tomaba la música en serio, era inevitable que este tipo de colaboración sucediera. Oye, Folds hizo un álbum con Shatner. Trabajar con marionetas probablemente fue pan comido. Si eres demasiado joven o demasiado mayor para haber visto el programa cuando se transmitió, Pimp My Ride llevaba a los concursantes a West Coast Customs en Corona, California, o a Gilpin Auto Sports en Van Nuys, en las temporadas posteriores, para que sus autos viejos y descompuestos fueran restaurados y personalizados con características nuevas y extravagantes, diseñadas para reflejar la personalidad del dueño. En un episodio memorable, una estudiante de cine de 22 años llamada Brooke Siegel recibió un proyector de autocinema instalado en su destartalado cacharro. Y aunque podrías tener razón al cuestionar cuánta utilidad le daría Siegel a una característica así, y mucho menos cómo podría conducir a algún lugar con ella, la realidad de esta concursante de reality show no resistió el escrutinio. Resultó que Brooke Siegel no era estudiante de cine ni tenía 22 años. Cuando grabó el episodio, Siegel era una mesera de cócteles de 25 años. Su historia de ser una amante del cine que ahorraba para la escuela de posgrado fue completamente inventada por los productores del programa. ¿Quieres decir que no dicen la verdad en la televisión? Incluso la casa en la que Kissy Beat fue a visitar a Siegel era falsa. Ella reveló que la casa no era suya, sino que fue rentada por los productores porque se veía mejor en cámara. Siegel afirma que grabó su reacción al ver su auto modificado 10 veces antes de realmente verlo. Cuando finalmente lo vio, estaba todo menos emocionada. Más tarde describió el auto como el auto soñado de Barbie salido del infierno, criticando su fea pintura rosa neón y turquesa, así como el proyector de video poco práctico y la máquina de palomitas de maíz. Seth Martino, un supuesto entusiasta de los dulces, afirma que los productores inventaron la historia de que tenía un gusto por lo dulce y que dejaba envolturas de dulces tiradas por todo su auto. Sé que estoy gordo, dijo Martino después en Reddit, pero ellos se esforzaron aún más para hacerme ver más gordo al decirle al mundo que tenía dulces por todo mi asiento y el piso por si acaso me daba hambre. Luego me pusieron una máquina de algodón de azúcar en la cajuela. La experiencia de Martino podría ser la única vez que alguien ha sido acosado por un auto personalizado. Y cuando el concursante Jake Glacier vio su Buick Century 1986 tuneado, su reacción aparentemente no fue buena para la televisión. Glacier luego le dijo al Huffington Post que recibió una charla motivacional sutil e intimidante de Big Dane, uno de los empleados más pintorescos de West Coast Customs. Él afirma que Big Dane lo llevó a dar una vuelta por el taller durante varios minutos, enfatizando cuánto trabajo le habían puesto a su auto y lo increíblemente entusiasta que debía mostrarse a cambio. La supuesta elección de palabras de Big Dane fue mucho más fuerte, pero entiendes la idea. Glacier también lo entendió, y el mundo recibió como regalo su reacción convertida en meme. Como si amenazarlo para que estuviera más emocionado no fuera suficiente, Glacier además afirma que los productores lo animaron a terminar con su novia. La razón era que un tipo soltero, desesperado porque su auto fuera oficialmente tuneado para ligar mujeres, haría un episodio mucho mejor. Y eso podría haber sido cierto, dependiendo de si crees que lo espeluznante y triste es entretenido. Aunque tener una máquina de algodón de azúcar en la cajuela o un bar de champán emergente en el asiento trasero puede parecer una idea cuestionable pero divertida,
La verdad es que solo estaban diseñados para funcionar mientras las cámaras estaban grabando. Por ejemplo, la máquina de algodón de azúcar en el auto de Martino fue construida sin tapa, lo que la hacía prácticamente inútil, a menos claro que disfrutes limpiar tu auto lleno de capas de azúcar hilado y montones de hormigas. Y el bar de champán, que podría haberse interpretado como un respaldo implícito al consumo de alcohol y conducir, fue retirado inmediatamente después de la filmación. Los productores se dieron cuenta de que si el auto o su dueño terminaban en un accidente por conducir bajo los efectos del alcohol, podrían ser considerados legalmente responsables. Eso sí es pensar a fondo. Habría sido difícil negar que instalaron ese bar móvil, considerando que lo hicieron en televisión frente a millones de testigos, además de haber equipado su Nissan Maxima 1989 con una máquina de algodón de azúcar inútil. Martino le dijo a The Huffington Post que el programa también tuvo que quitar las impresionantes puertas de ala de gaviota que habían instalado porque los pistones necesarios para levantar las puertas impedían que se pudieran instalar cinturones de seguridad en el asiento trasero. Aunque eso es inseguro, es un pequeño precio a pagar por un auto que parece haber sido parte de una enorme deuda de cocaína. Martino tampoco pudo usar las luces LED que se instalaron en los asientos del vehículo, las cuales se calentaban tanto que le preocupaba que pudieran quemar a las personas o provocar un incendio. Y ese brazo robótico que se veía genial ni siquiera estaba conectado directamente al auto, sino que era controlado por un tipo que escribía comandos en una laptop fuera de cámara, lo que significa que no era más que una pieza de utilería para TV. Mientras tanto, Brooke Siegel tuvo que quitar su proyector de teatro inmediatamente después de la filmación porque ni siquiera estaba cerca de ser legal para circular en la calle. Ahora te estarás preguntando por qué Siegel, Martino y varios otros concursantes no simplemente vendieron sus autos a coleccionistas después de que el programa los convirtiera en llamativos pisapapeles imposibles de manejar. Lo siento, amigo, Pimp My Ride ya se te había adelantado. Como la idea del programa era que los concursantes recibieran el auto de sus sueños, los productores no querían que estos autos personalizados terminaran en eBay. Para evitar esta vergonzosa inevitabilidad, el contrato de cada concursante estipulaba que no podían vender sus autos. Punto. Sin embargo, Siegel encontró una solución particularmente ingeniosa. Ella presentó documentos en el DMV para regalar oficialmente el auto a su novio. Luego, él lo vendió por $7,500. Acción. Según una de las reglas de la realización de películas en Hollywood, solo construyes lo que la cámara va a ver. Todo lo demás es solo una pérdida de tiempo y dinero. West Coast Customs se tomó este dicho muy en serio, omitiendo rutinariamente los problemas mecánicos y enfocándose en trucos llamativos como terrarios, máquinas de tomografía y ataúdes para asar carne. Sí, así es, un ataúd para asar carne. A mediados de los 2000 fue una época salvaje. Problemas menos glamorosos como transmisiones rotas, motores o frenos a menudo se pasaban por alto. Muchos de los autos tuneados ni siquiera arrancaban o se apagaban en el camino a casa. Esto pasaba tan seguido que MTV tenía una grúa de plataforma disponible todo el tiempo. Seth Martino afirma que tuvo que gastar $1,700 de su propio bolsillo para reemplazar su motor poco después de que le tunearan el auto. El Buick de Jake Glacier necesitaba un nuevo silenciador, pero en lugar de reemplazarlo, el equipo de West Coast Customs le puso un escape falso para que pareciera que el ruido del auto era intencional. Es como ir al hospital por una lesión en el ojo y que el doctor te dé un disfraz de pirata. Y aunque el programa hacía parecer que estos trabajos personalizados se completaban en cuestión de días, los participantes afirman que a menudo tomaban meses, obligándolos a buscar otros medios de transporte por su cuenta mientras esperaban su auto soñado. A pesar de las mentiras, la coerción y las fallas mecánicas, la mayoría de los participantes recuerdan Pimp My Ride con cariño. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de quienes hacían las modificaciones. Mauricio Hernández, un ex empleado de West Coast Customs, le dijo a NPR que durante sus 5 años trabajando en el taller de autos para Pimp My Ride, solía trabajar rutinariamente de 60 a 70 horas a la semana, sin pago de horas extra ni prestaciones, todo por debajo del salario mínimo. El taller parece haber preferido contratar a trabajadores indocumentados como Hernández porque son fácilmente explotables. Temen que no pueden quejarse ni reportar problemas laborales a las autoridades porque fueron empleados de manera ilegal. En 2014, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos descubrió que West Coast Customs había violado la ley de normas justas de trabajo al no mantener registros adecuados de las horas trabajadas por los empleados, obligar a hacer horas extra no pagadas, pagar por debajo del salario mínimo y clasificar falsamente a sus empleados de largo plazo que trabajaban exclusivamente en el taller como contratistas independientes, todas prácticas ilegales bajo la ley de Estados Unidos. El fundador de West Coast Customs, Ryan Friedlinghaus, decidió no impugnar los hallazgos en la corte y en su lugar optó por pagar $157,592 en salarios atrasados
a los empleados y $16,830 en multas civiles. Cuando Entertainment Scoop le preguntó a Friedlinghaus qué se necesitaba para ser un empleado de West Coast Customs, indicó que las dos mejores cualidades eran trabajar horas extra no programadas y hacer lo que les pidiéramos. Así que así suena un imbécil. Mientras tanto, Hernández le dijo a NPR que su mayor arrepentimiento por trabajar esas horas locas fue perderse la infancia de sus hijos. Según el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, West Coast Customs ahora cumple completamente con las leyes estatales y federales. Pero Friedlinghaus no fue la única persona afiliada a Pete My Ride que tuvo problemas con la ley. A principios de abril de 2010, el co-creador y productor ejecutivo de Pete My Ride, Bruce Beresford Redman, llevó a su esposa, Mónica Burgos, y a sus dos pequeños hijos de vacaciones al Moon Palace en Cancún, México. Mónica era la dueña del popular bar y restaurante Zabumba en Los Ángeles, y el viaje familiar era en parte para celebrar su cumpleaños número 42. Desafortunadamente, ese cumpleaños nunca llegó. El cuerpo asfixiado de Mónica fue encontrado el 8 de abril de 2010 en una cuneta cerca del hotel. Más tarde ese día, Beresford Redman fue detenido y cuestionado por las autoridades mexicanas. Pronto fue liberado, pero le dijeron que era una persona de interés en la muerte de su esposa y le ordenaron no salir de México. A pesar de que le confiscaron el pasaporte, Beresford Redmond salió del país de todos modos, cruzando la frontera con sus dos pequeños hijos y tomando un tren hacia Los Ángeles. Lo cual, por cierto, no es algo que debas hacer si eres el principal sospechoso del asesinato de tu esposa. Yo no maté a mi esposa, no me importa. Después de que una joven pareja británica testificó haberlo escuchado discutir con su esposa en su habitación de hotel días antes del asesinato, junto con los rasguños que se habían notado en sus manos y cuello, las autoridades emitieron una orden de arresto y Beresford Redman fue extraditado de regreso a México para ser juzgado. Los fiscales determinaron varios posibles motivos, sugiriendo que pudo haber asesinado a su esposa para cobrar el dinero del seguro o para mantener una relación extramarital y obtener la custodia exclusiva de sus hijos. El 12 de marzo de 2015, Bruce Beresford Redman fue declarado culpable del asesinato de Mónica Burgos y sentenciado a 12 años de prisión. Beresford Redman siempre ha mantenido su inocencia. Él afirmó que las pruebas en su contra habían sido contaminadas bajo custodia policial y que las autoridades mexicanas, ansiosas por mantener Cancún como un destino turístico popular, se apresuraron a condenarlo para encubrir el grave problema de delincuencia indiscriminada en la ciudad. Bruce fue liberado de prisión por buena conducta después de cumplir solo 7 años y medio de su condena de 12 años. En una irónica vuelta del destino, el productor de televisión caído en desgracia tuvo un programa de televisión producido sobre él, un episodio de 48 horas titulado Episodio Fatal, la historia del productor. A mediados de los años 2000, Pimp My Ride fue un fenómeno global, lanzando adaptaciones como Pimp My Ride Reino Unido, Pimp My Ride Baltic y Pimp My Car de Indonesia. Hubo varios videojuegos y derivados de Pimp My Ride, incluyendo Pimp My Fahrrad, que es la palabra alemana para bicicleta, Pimp My Room en los Países Bajos y Pimp My Feed de Brasil, en el que los concursantes aprendían a ganar el máximo de seguidores en Instagram de los principales influencers de redes sociales. Queda por ver si los problemas detrás de cámaras de Pimp My Ride eventualmente eclipsarán los recuerdos entrañables de los fans sobre lo que fue, en esencia, un programa ligero e intencionalmente absurdo. Pero por ahora, ten la seguridad de que oficialmente ha sido tuneado. El nacimiento del reality show moderno, o serie sin guión como la llaman las personas elegantes, con el meñique levantado, se remonta a finales de los años 80 y a una gran huelga del Sindicato de Guionistas de América. En ese momento, los guionistas de televisión estaban en una gran batalla contra los productores por los pagos residuales, el dinero que se les debía por los programas de televisión que ya se habían transmitido y que habían pasado a la sindicación. Mira, antes de que todos los programas terminaran en Netflix, Amazon, Hulu o Philo, podemos dejar de crear estos servicios. Tanto las cadenas de cable como las de televisión abierta pagaban por los derechos para llenar sus bloques de programación con repeticiones de programas antiguos. Ese proceso se llama sindicación y en general es extremadamente lucrativo, por eso los guionistas en los años 80 hicieron huelga para exigir una mayor parte de las ganancias. La huelga de guionistas afectó seriamente la capacidad de las cadenas de televisión para desarrollar nuevos programas, porque nada que requiera un guión puede producirse durante una huelga así. Así que los ejecutivos y programadores empezaron a explorar conceptos sin guión como una solución temporal. Ahora, los programas de telerrealidad todavía tienen guionistas, por supuesto, pero como eran una categoría nueva, no formaban parte de la huelga del sindicato de guionistas y por lo tanto estaban disponibles. Este experimento temprano allanó el camino para que los programas de telerrealidad
dominaran el panorama de la televisión moderna durante las últimas 2 décadas. Debido a que no requieren guión tradicional junto con muchas otras cosas que forman parte de un episodio típico de televisión con guión, las cadenas aprendieron rápidamente que los programas de telerrealidad son relativamente baratos de producir. Cuesta mucho menos dejar a un grupo de papanatas varados en una isla desierta durante toda una temporada que reunir al elenco de amigos por media hora, ni hablar de lo que cuesta hacer que Jon Snow monte un dragón en una batalla. Cops nació de esta necesidad de programas sin guión. A pesar de que el programa tenía una perspectiva abiertamente a favor de las fuerzas del orden, se estrenó a finales de los años 80, en una época en la que la opinión pública sobre la policía estaba en un punto históricamente bajo y las tasas de criminalidad en todo el país eran altas. Pero la manera en que el programa mostraba a los policías reales y sus emocionantes vidas diarias en el trabajo atrapó de inmediato a los espectadores. Uno de los elementos iniciales que hizo que Cops fuera un éxito inmediato para la cadena Fox fue su memorable y pegajoso tema musical. El grupo de reggae jamaicano Inner Circle lanzó por primera vez su canción Bad Boys en 1987, 2 años antes de que los productores de Cops la licenciaran como tema musical. La canción y el programa conectaron de inmediato con el público, lo que llevó al productor de policías, Juan Langley, a comprarle todos los derechos a Inner Circle por una tarifa fija de solo $2,500. Probablemente pudieron haber esperado un poco más, pero ¿qué le vas a hacer? Policías atrajo bastante controversia a lo largo de los años. Algunos críticos, como Dan Taberski del podcast documental de 2019 Huyendo de los Policías, han señalado que el programa presenta una visión muy unilateral y engañosa del trabajo policial real. Aseguran que el programa hace que el crimen en Estados Unidos parezca mucho peor de lo que es y retrata el trabajo real, que es relativamente mundano, de un oficial de policía como si fuera más parecido a una película de acción de alto voltaje. Según la investigación de Taberski, el 92% de las detenciones de tráfico mostradas en el programa Policías terminan en un arresto, lo que da a los espectadores la impresión de que los oficiales son juiciosos al decidir a quién detener y que a menudo usan este método para localizar automovilistas que están involucrados activamente en actividades ilegales. Sin embargo, solo alrededor del 2% de las detenciones de tráfico en la vida real terminan realmente en arrestos. Esa es una diferencia bastante grande y haría que el programa fuera bastante aburrido. Y aunque asegurarse de que cada detención de tráfico presentada en el programa revelara un delito más grave pudo haber hecho la televisión más dramática, podría dar a algunos espectadores la impresión de que las calles de Estados Unidos están inundadas de delincuentes peligrosos en cualquier momento. Además, los episodios tienden a enfocarse en encuentros más emocionantes o sensacionalistas, lo que significa que los productores a menudo seleccionaban cuidadosamente clips que mostraban cosas como delitos relacionados con drogas, violencia o prostitución. Ya sabes, como todo lo que sale en los programas con guión. Taberski estima que la tasa de crímenes violentos mostrada en el programa de televisión es casi 4 veces mayor que las estadísticas reales en Estados Unidos. Y aunque el trabajo policial ciertamente es peligroso, Cops se apoya en el estereotipo de las películas de acción sobre los oficiales de policía, haciendo que el trabajo parezca mucho más emocionante a cada hora. Por ejemplo, el 33% de todos los encuentros que aparecen en el programa Cops muestran a los sospechosos intentando evadir o huir de la policía, lo cual es mucho más de lo que se espera que estos oficiales corran en la vida real. Esos cuerpos robustos pesan. Le dieron un patrullero por una razón. Cuando consideras que el programa estuvo al aire durante varias décadas, Cops tuvo una influencia desproporcionada en cómo los estadounidenses ven a la policía. Y honestamente, casi todo lo que la persona promedio sabe sobre el trabajo policial viene de la televisión, ya sea del programa Cops o de programas y películas de ficción sobre policías. Sargento, llévesela y procésela. Sargento, llévesela, tengo tu moco. Y Cops es un reality show, un género Frankenstein que implica que es más documental que entretenimiento. Cops apoyó tan eficazmente a las fuerzas del orden y logró que los espectadores se pusieran del lado de los chicos de azul, que varios departamentos de policía realmente animaron al programa a ir a su ciudad con la esperanza de mejorar su imagen pública. Tan solo 2 años después de los disturbios de Los Ángeles, que fueron una respuesta a la decisión judicial que exoneró a los oficiales que golpearon a Rodney King, en 1994, el Departamento de Policía de Los Ángeles permitió que los productores de Cops tuvieran acceso a su equipo con la esperanza de rehabilitar su imagen pública y cambiar la conversación en torno a las fuerzas del orden. Lo mismo sucedió con la policía de Omaha en 2014, quienes invitaron al programa a filmar en su ciudad después de un incidente que involucró el uso de fuerza excesiva. Es como una estrella de la NBA firmando balones de baloncesto para niños después de estrellar su Escalade contra un centro recreativo. Pero no es solo la naturaleza de la representación de las fuerzas del orden lo que ha levantado algunas cejas en el programa a lo largo de los años. Taberski también argumenta que los productores de policías no siempre hicieron un trabajo minucioso al obtener permisos de las personas que aparecían en el programa antes de que saliera al aire. Su investigación implicó viajar realmente a las ciudades
donde se filmaron episodios de policías y hablar con personas que aparecieron en el programa, ya fuera como sospechosos o como transeúntes, y descubrió que aproximadamente 1 de cada 10 de ellos había aceptado formalmente que su imagen apareciera al aire. Los otros 9 o negaron haber firmado algún permiso, afirmaron que estaban demasiado intoxicados para firmar legalmente, o dijeron que habían sido coaccionados o engañados para firmar, y algunos de ellos tal vez solo tenían rostros naturalmente borrosos. No podemos estar completamente seguros. Ha habido lesiones e incluso una muerte relacionada con la producción de Cops, lo cual es más de lo que esperarías para un programa típico de horario estelar. Como Frasier hasta donde sabemos, pero ahora estoy muerto. En 2014, el técnico de audio Bryce Dion murió tras recibir accidentalmente un disparo de un oficial de policía mientras grababa un robo en Omaha, Nebraska para la serie. Ese tiroteo fatal ocurrió durante la filmación que tenía como objetivo rehabilitar la imagen de la fuerza policial de Omaha después de una demanda por uso excesivo de la fuerza. Probablemente ese no era el resultado que la ciudad esperaba. Dion, quien era miembro del equipo de producción desde hace mucho tiempo, había trabajado en policías desde 2009. Junto con un camarógrafo, siguió a la policía dentro de un restaurante Wendy's en el que ya se estaba llevando a cabo un robo. Cuando el ladrón disparó un arma contra los oficiales de policía, ellos respondieron con una lluvia de balas, alcanzando accidentalmente a Dion con su ráfaga. Resultó que el arma del ladrón era una pistola de aire comprimido cargada con balas de plástico. Tras el trágico accidente, la empresa detrás del programa, Langley Producciones, emitió un comunicado prometiendo ayudar a la familia de Dion. Las grabaciones del programa se han utilizado en los tribunales y no necesariamente a favor de la policía. Por ejemplo, un episodio de 2015 presentó a oficiales en Fort Myers, Florida, que multaron a un hombre llamado Hubert Lee Solomon por no usar una banqueta disponible, una infracción de tránsito no criminal. Sin embargo, al registrar a Solomon, los oficiales descubrieron que llevaba una pistola, lo que podría ser un delito mucho más grave. Solomon después mostró el video de los policías en la corte como una contradicción al testimonio del oficial que realizó la detención. La versión de los policías sobre los hechos era muy diferente de lo que realmente sucedió, y Solomon pudo demostrarlo gracias a lo que se grabó para la televisión. El caso finalmente fue desestimado por el tribunal. Hasta 2019, Cops era el programa de telerrealidad más longevo de la historia después de más de 30 años al aire. El programa seguía siendo uno de los favoritos del público, además de atraer a millones de espectadores y, a veces, transmitirse hasta 70 veces por semana en el canal de cable Paramount Network. Lo entendemos, hay muchas horas que llenar en un día, y solo hay tanto de Yellowstone para llenarlas. Sobrevive otra temporada. Pero todo eso llegaría a su fin en el verano de 2020. Cops estaba en medio de su temporada número 33, cuando estallaron protestas a nivel nacional contra la brutalidad policial en todo Estados Unidos, en respuesta al asesinato de George Floyd por parte de oficiales de policía en Minneapolis, Minnesota. En lugar de enviar al equipo a Minneapolis para rehabilitar la imagen de la policía local, Paramount decidió sacar Cops de su programación, cancelando esencialmente el programa en Estados Unidos. Y sin importar cómo te sientas acerca de que hayan retirado el programa, no enviar un show a favor de la policía al epicentro de una protesta nacional contra la policía probablemente fue una decisión inteligente. Sin embargo, aunque Cops ya no se transmitía en Estados Unidos, Langley Producciones continuó produciendo episodios dentro del país para venderlos en el mercado internacional. Una nueva temporada comenzó para los espectadores europeos con imágenes del departamento del sheriff del condado de Spokane, Washington, en octubre de 2020. Y ya sea que pienses que Cops es diversión inofensiva, basura engañosa o algo intermedio, está claro que el programa probablemente estará presente durante varios años más. De hecho, el programa regresó a Estados Unidos a través del servicio de streaming Fox Nation, donde la temporada completa número 33 se estrenó en octubre de 2021. Finalmente, por fin podemos ponernos al día con toda esa acción de Spokane. Si alguien en el mundo tiene seguridad laboral a prueba de todo, uno pensaría que sería el creador de un programa que ha producido docenas de leyendas de la comedia y que ha sido renovado durante casi 50 temporadas seguidas sin fallar. Eso es como una gallina de los huevos de oro poniendo 2 horas de comedia en vivo una vez a la semana durante 5 décadas. Solo ponle comida en su plato y ve que sale. Pero en el documental de 2007 Saturday Night Live en los 90 Nación de la Cultura Pop, el productor y creador de SNL, Lorne Michaels, indicó que las dificultades de la temporada 94-95 casi le cuestan su trabajo. Los críticos de la época llamaron a SNL disfuncional y vergonzoso, y su evaluación fue respaldada por índices de audiencia cada vez más bajos. El ejecutivo de NBC, Don Ohlmeyer, quien era presidente de la división de la costa oeste de la cadena en ese momento,
recordó más tarde haberle dado un ultimátum a Michaels. Aparentemente sus palabras exactas fueron: el programa tiene que mejorar. Eres un magnate. ¿Y ese es el consejo que das? Supongo que por eso yo no soy un magnate. Michaels, por su parte, estaba asustado. Sabía que corría el riesgo de quedarse sin dinero y de estar acabado. Como resultado, tomó un enfoque drástico para renovar el programa, incluyendo varios cambios importantes en el elenco y una verdadera masacre de sábado por la noche al final de la temporada que dejó a muchos de los principales artistas del programa sin trabajo de repente. Pero hablaremos de eso en un minuto. Además de las malas críticas y la caída en los índices de audiencia, la temporada 1994-1995, el 20º año de SNL al aire, comenzó con incertidumbre. Las salidas entre temporadas de Phil Hartman, Julia Sweeney y Rob Schneider dejaron grandes vacantes por llenar, especialmente la de Hartman. El famoso actor y comediante se unió al programa en 1986 y se convirtió en uno de sus intérpretes más reconocidos. Durante sus 8 temporadas en el programa, su impresionante rango le permitió interpretar todo tipo de personajes, incluido el papel fundamental del entonces presidente Bill Clinton. Si estás haciendo un programa de comedia semanal que regularmente satiriza la cultura pop en los medios, realmente necesitas a alguien que haga una buena imitación del presidente. De lo contrario, terminas con lo que sea que fue esto. Si lo quieren, pásenlo. Lo que sea, yo lo firmo. Es su decisión. Ya realmente no me importa. Incluso SNL reconoció su ausencia en el primer sketch de la temporada de 1994, que presentó a varios miembros del elenco, incluido el recién llegado Chris Elliott, audicionando para ser el próximo Clinton en pantalla. Y Julia Sweeney fue sincera sobre su decisión de irse diciendo: todos dicen que el programa es un club de hombres, ¿verdad? Bueno, es todo lo que te imaginas, multiplicado por 100. Schneider recordaría después que, aunque tuvo una gran experiencia en SNL, simplemente quería dedicarse a otros proyectos. Para él, SNL solo fue un trampolín en el camino hacia Judge Dredd y Deuce Bigalow, gigoló europeo. Con la salida de Hartman, Sweeney, Schneider y otros, Lorne Michaels incorporó nuevos talentos emergentes como Chris Elliott y Janeane Garofalo. Si acabas de decir: oye, no sabía que Janeane Garofalo estuvo en SNL, no eres el único. Ella no permaneció mucho tiempo en el programa. Ella tuvo dificultades durante toda la temporada, sintiendo que los personajes que le daban eran simplones y estereotipados, sin mencionar que recibían relativamente pocas líneas. Esta era una experiencia típica para los recién llegados. Los miembros veteranos del elenco tenían más tiempo al aire, y las personalidades en competencia drenaban la energía de SNL. Los observadores indicaron que la sala de guionistas estaba sumida en un ambiente de agotamiento deprimente y letárgico. Incluso un escritor de SNL señaló que los miembros del elenco ni siquiera podían fingir que les importaba. Según el escritor, cuando ves el programa en la televisión, eso se nota. Es como decirle que se joda al público. No tenemos que ser buenos porque somos Saturday Night Live. Garofalo comparó sus primeros meses en SNL con una novatada de fraternidad. Aunque sintió que la experiencia fue en última instancia beneficiosa porque la hizo más fuerte, también admitió que le pasó factura. Según se informa, les dijo a sus amigos que estar en SNL fue la experiencia más miserable de su vida y atribuyó su supervivencia a los cigarrillos y al Stoli. Eso suena como el trabajo de mucha gente, excepto que el alcohol es aún más barato. Garofalo dejó SNL en marzo del 95 semanas antes de que la temporada terminara oficialmente, y no fue la única integrante del elenco que abandonó el barco antes del episodio final. Mike Myers dejó el programa en enero para comenzar su carrera ganando millones de dólares con las secuelas de Austin Powers y Shrek, aunque en ese momento Myers todavía estaba luchando por consolidarse como una estrella de cine. La incorporación de las nuevas integrantes del elenco, Molly Shannon y Moira Wentworth, durante la temporada ayudó a sobrellevar el peso de su partida. Pero eso no hizo que la salida a mitad de temporada de uno de los artistas más reconocidos del programa fuera menos notoria. En ese momento, Myers describió su experiencia en el programa como una mezcla entre Love Boat y Das Boot. Ouch. Aunque para ser honesto, el capitán Stubing en un submarino alemán suena como un buen sketch. Laura Keitlinger, quien se unió a SNL ese año, ya tenía experiencia como guionista en la comedia Roseanne, pero la experiencia de trabajar en la 20ª temporada de SNL fue muy diferente. Ella dijo después que en la sala de guionistas de Roseanne podías burlarte de los demás y todos se reían, pero en SNL las cosas se vuelven personales muy rápido. Mientras tanto, también se esperaba que los miembros del elenco contribuyeran. Como guionistas, había una desconexión entre quienes tendrían y quienes no tendrían sketches en el programa. Chris Elliott descubrió que la presión de escribir y actuar podía ser molesta, señalando que si querías salir al aire, tenías que escribir material para ti mismo. Ese enfoque mercenario para escribir el programa solo amplificó la tensión y el resentimiento detrás de cámaras. Está bien. Este sketch trata sobre un tipo llamado Chris Elliott que intenta conseguir 5 minutos en un programa de comedia. Y escribe solo.
Norm Macdonald se sentó por primera vez en la silla de presentador de Weekend Update el 24 de septiembre de 1994, y aunque se convertiría en uno de los presentadores más queridos del segmento, era antagónico, tanto dentro como fuera de cámara. Su costumbre de fumar en la sala de guionistas llevó a su compañero Ian Maxton McShane a dispararle con una pistola de agua en la cara para apagarle el cigarro. Macdonald respondió dándole un puñetazo en la cabeza a Maxton McShane. Ojalá hubiera sido igual de crítico con algunos de los chistes en Dirty Work. El humor negro y la entrega seca de Macdonald tampoco emocionaron a los ejecutivos de la cadena. Él y el guionista principal de SNL, Jim Downey, fueron blanco del ejecutivo de NBC, Don Ohlmeyer, que no apreciaba que la pareja se burlara regularmente de O.J. Simpson y su próximo juicio por asesinato en Weekend Update. ¿Por qué tanta simpatía por el Juice? Simpson era uno de los amigos personales de Ohlmeyer. Al final, Ohlmeyer logró que despidieran a Downey, aunque después regresó al programa, y Macdonald finalmente fue despedido durante la temporada 1997-1998. Lorne Michaels opinó que las tensiones y animosidades eran naturales. Señaló que los guionistas podían haberse sentido desanimados por las fortunas que algunos actores acumulaban una vez que dejaban el programa, al mismo tiempo que reconocía que el programa aparentemente estaba siendo visto, incluso por algunos de sus actores y el equipo creativo, de la misma manera que la cadena lo veía, como un cajero automático, en lugar de una experiencia de aprendizaje o un reto creativo. ¿Te refieres a un reto creativo como la película de los Coneheads producida por Lorne Michaels? Un ex miembro del elenco citado en un artículo de la revista New York publicado durante esa atribulada 20ª temporada, sentía que Lorne Michaels intencionalmente mantenía al elenco sintiéndose incómodo, comparándolo con las mismas técnicas que usan las sectas. Te mantienen despierto durante horas. Nunca te dejan saber que estás bien. Siempre te hacen pensar que tu lugar podría ser ocupado en cualquier momento por alguien más. Vaya, acabo de darme cuenta de que ese he estado en muchos cultos. A medida que la moral y los índices de audiencia disminuían durante la temporada 1994 a 1995, algunos miembros del personal del programa notaron que la calidad de la escritura también empezaba a decaer. Bonnie y Terry Turner, quienes habían escrito sketches famosos como El mundo de Wayne y La dama de la iglesia, comentaron sobre la naturaleza extraña de algunos de los segmentos de la temporada. Mientras tanto, sketches como Teatro de Strippers Gay no entusiasmaron a Garofalo, quien comentó que los chistes homofóbicos eran considerados increíblemente graciosos. Tampoco le agradó un sketch de extraterrestres que incluía sondas anales y la palabra perra escrita con lápiz labial en el pecho de los miembros masculinos del elenco. Garofalo dijo después que quiso renunciar después de la primera semana. La mayoría de los espectadores del programa en ese momento claramente sentían lo mismo. Sin embargo, hubo muchos momentos destacados durante la temporada. El futuro senador de los Estados Unidos, Al Franken, continuó apareciendo como Stuart Smalley. El orador motivacional de Chris Farley, Matt Foley, seguía siendo popular, y las chicas Gap, protagonizadas por Farley, Adam Sandler y David Spade como adolescentes superficiales que trabajan en el centro comercial, se convirtieron en un nuevo favorito. El miembro perpetuo del elenco de SNL, Tim Meadows, consideró que la temporada de 1994-1995 fue el peor año, en gran parte porque había demasiada gente. Desde la perspectiva de Meadows, los escritores y el elenco no congeniaban, y para él, parecía que había 30 personas compitiendo por llegar a la meta. Meadows, uno de los pocos miembros del elenco que sobrevivió a la eliminación que ocurrió antes de la temporada 21, no estaba solo en su evaluación. Chris Elliott también sentía que había demasiadas personas en el elenco, recordando que asistía a las grabaciones solo para aparecer en un solo sketch. Sin embargo, el elenco abarrotado del programa no fue un problema por mucho más tiempo. En una decisión que aún no es completamente entendida por muchos de los involucrados, Lorne Michaels llamó al elenco de SNL al final de la 20ª temporada, despidiendo a algunos de sus artistas más queridos. Chris Farley, Adam Sandler, Ellen Cleghorn, Chris Elliott, Laura Keitlinger, Michael McKean, Jay Moore y Kevin Nealon fueron despedidos. Elliott y Keitlinger solo habían estado en el programa durante una temporada, mientras que otra integrante del elenco, Moira Wentworth Banks, solo estuvo en una parte de la temporada 1994-1995. En entrevistas desde su despido, Sandler ha indicado que, aunque le dolió ser despedido, fue tanto una renuncia de su parte como un verdadero despido. Según Sandler, en cierto modo, renunciamos al mismo tiempo que nos despidieron. Era el final del camino para nosotros. En ese momento dolió mucho porque éramos jóvenes y no sabíamos hacia dónde íbamos. Pero al final todo salió bien. Bueno, al menos a Adam le salió bien. La siguiente temporada, Michaels trajo un nuevo elenco de talento como Nancy Walls, David Koechner, Chris Kattan, Cheri Oteri y un tipo llamado Will Ferrell. Como suele pasar con los clásicos, la temporada 1994 a 1995 de SNL es divertida de ver, pero definitivamente no fue divertida de hacer,
La comedia es un asunto serio. Sigue el enlace en la descripción para descargar Tactics y usa el código HelloJan antes del 1 de febrero para obtener 2000 de oro y 50 piedras negras.